corazón. El camarógrafo no se equivoca. Marica, No se equivoca. Ese camarógrafo está más bien informado que un berraco. ¿Qué ha pasado, Edgar? Claro, como les encanta encamar huevadas, les encanta andar diciendo... Aparentemente, Y esto es lo que pasa. Todo puede cambiar de capítulo a capítulo. Yo creo que Mare tiene todo el derecho a decir qué pasó realmente. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie de mi vida y siempre cuando es respecto a mí, siempre todo se trae a este show porque les encanta aparentemente decir que yo hago cosas. Yo no tengo nada que ocultar, yo no hice absolutamente nada, estuve con amigos y así de simple, amigos. Y si es que ustedes quieren seguirle dando cuerda al tema para buscar algo que no hay, háganlo. Al parecer yo soy su contenido, el de todo el mundo aquí. No, Mare, pero es que ¿sabes qué pasa? Y ¿sabes qué? Es bastante lamentable que ustedes sigan con el tema cuando no le debo nada a nadie. Es más, no debería traerse al show. Y yo dije, si es que tal vez Andrés en su momento me lo hubiera preguntado fuera del show, se lo decía, porque yo no tengo nada que ocultar. Sí, hice esto y tal. Pero yo no tengo que traer cosas al show porque yo no empino a la gente. Yo jamás lo hago. Yo jamás traigo cosas de nadie al show. Pero si les da la gana de traer las mías, Mare, vamos. solo fue una persona en específico que mencionó que salió contigo el fin de semana, que fue Fred. Fred, Ricardo, Sergio y un amigo mío de Ecuador. Ricardo insinuó que va a hubo botar al agua. 15, pero usted lo dijo. Lo dijo, papi. Vamos a que haya un replay. Pero tú ¿Cómo se dijiste, llama el mira, video? tú Que haya un dijiste. video. Que haya Mare, un video. ¿cómo es que Porque, estuve a todo ver, el tiempo en la fiesta? por 15 minutos, Tú dijo. sabes que tú eres Mare. tremendo hipócrita porque le dijiste que se fueron al baño y todo. ¿Qué estás hablando? Háblalo. Mare, o no que en la fiesta yo estuve todo el tiempo quieto sin hacer nada ni bailar. Hipócrita. Si dijiste una cosa, acepta ahora lo que dijiste ya. Pero ya que Mare está tratemos al el frente. tema. Estaba Tratemos bravo el porque tema. se quería ir porque no le gustaba esa fiesta. Estás ¿Ves? tergiversando Estaba las quieto sin cosas. hacer nada, ¿cierto? Porque tú eras No bailé ni acusador siquiera en la de él fiesta. y ahora vienes a acusarme. Tranquilo, a mí. muchacho. No. Nada que ver. Nada que ver. Hipocresía de tu parte. Falso. Judas. No dijiste la verdad. Y ese es problema de Fred, no problema mío. Por último, deslíguenme por favor de las cosas que no tienen. Yo estoy contando lo que pasó, lo que yo le hubiese contado a Andrés, si es que él me hubiese preguntado por fuera del show, porque por último solo a él le di explicaciones a nadie más. Y yo no hice nada mal. le intenté llamar. ¿Ya? ¿Qué le interesa el tema? Él está dejando que tú pelees. No, yo Así de intenté simple. yo llamarla el fin de semana, pero Pues, si se quedaron solo todos contestó en los ellos, grupos de fandom, cuando yo iba a pero no salir me por quiso mi contestar. lado, digamos. fue simplemente por eso, porque mi amigo me dijo, ay, qué lindo que está Fred, por favor, quiere estar, por favor, de leyes Y viveamos. él fue el que sugirió. Bueno, lo que te dé la gana. Él fue el que sugirió que O sea, espérate, entonces todo fue por el amigo de Mari que quería salir. Mi amigo quiso salir con todos. Ay, me cayeron súper bien que se queden porque yo decía, no puedo salir con ellos. Yo vi intenciones un poco más que como una amiga de parte de Fred hacia ti. Como que sentimiento o gusto. No me interesa estar a la defensiva. Crean lo que quieran creer. Entre Andrés y Mare, Ya no hay nada. Según en el metro dicen, ay, estamos yendo para el mismo lugar. Y se quedaron todo el día, incluso fueron hasta tal mismo lugar que se quedaron hasta las 3 de la mañana. Ella te dijo a vos que se besaba con Fred. Claro, ella me dijo acá. Porque la gente que piensa que está contigo por beneficio, porque tú bien sabes que no está por beneficio, tú bien sabes que está porque te quiere. Por este tipo de situaciones es que el Pana Rabbit y yo ya no somos Pana Rabbits. Yo creo que los problemas que la relación tiene no las incomodidades hay que hacerlas ya. No se pueden tirar para dentro de 2 días, 3 días, porque si no yo me quedo así. ¿Qué estará pasando? Yo venía a hablarlo con vos, pero decidiste porque se te antojó, que te dije que no lo hicieras, decidiste hacerlo. ¿Se han besado? Si él quiere sacar eso dentro del show, está bien. Fue hace muchísimo tiempo. A Fred yo lo vi muy centrado en Mari, muy atento, muy caballero en exceso, diría yo. Él tenía que haber sido un poco más transparente conmigo respecto a sus sentimientos con Mare. No soy la persona correcta para él. No soy la persona que él esperaba. Olvídense de Andrés y Mare y ya está. ¿Ustedes 4 tienen una tarjeta amarilla? El favorito, elegido por ustedes en www.elpoderdelamor.tv de Casa de los Caballeros es... La favorita, elegida por ustedes de la semana es...
vamos a comenzar. Porque el sábado que yo llegué a mi casa en la madrugada, a mi departamento con mi amigo para que duerme ahí, yo vi a unos chicos en el ascensor. De las mujeres. No, pues yo digo eso. A mí lo único que me interesa, ¿estaba Edgar ahí? En el ascensor. ¿Estaba Edgar? El sábado nosotros ni estábamos Pues en si casa. la vas a No, tirar, por eso. tírala completa. Estaban yendo a dejar unas cosas. Pero habrán salido antes. Creo que tú sabías que salieron. Tú sabías que ¿Por qué salieron. metes otras personas, bebé? Voy a meter a todo el mundo si me quieren empinar a mí. Es que el que empinó a alguien fue en alguien específico porque quiere echar a todo el mundo. Man, échense todos al agua suyo, entonces porque siempre se la cogen conmigo. Esto parece el poder de Mare, que soy el contenido de todo el mundo. Ricardo, ven acá. Tranquilo, weón. ¿Qué culpa tengo yo que No, tú eres el enemigo. No, pero es que tú dices algo que yo te digo. Ricardo con Roberto. No se puede tener una discusión contigo porque Roberto es payasada. ¿Quiere que hable todavía? Habla. El abogado del diablo. Pero habla. No, Te estoy diciendo algo. estoy Mira, resentido contigo. mira, ayer no dijiste algo. Ayer dijiste algo. Si vas a decir algo, luego sosténlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hija de puta, no. Lord Andrea. Oye, Estás Andrés, ardiendo. Estás que vales, ve. Ricardo está ardiendo. Es como me hiciste, si ya tengo esta parte pelada. Ya tengo esa parte pelada. Yo igual tengo metes pelada, fuego mira. ahí. ¡Qué peste! A ver, vamos a ver. No está mal. Está mal. Eso no puede. Está mal. Esto lo exagera, vos sabés que lo exagera, boludo. Mínimo prestarle la boina ahí. Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Nada más. Están equivocadísimos. Yo ganas a Fred no le tengo. Ay, no, qué problema, la verdad. Si Andrés está haciendo historias en la cabeza, claro, porque Pero es Fred que está Andrés dentro como del que show, supiera pero, algo así ¿me fuerte. entiendes? Yo quisiera dejar de estar en esta guerra con Andrés, dejar de lanzar cosas de afuera, pero si él vive haciendo lo que hago yo, mejor me quedo callada, hermana, entonces, y que piensen lo que quieran pensar. Porque yo también, como te digo, con las cosas que yo las películas que yo me hice en la cabeza, con ver las cosas de él, de que salía con otras chicas, yo también puedo pensar tranquilamente que le tiene ganas a las turcas con las que salió hace 3 semanas, que eso se lo sabe todo el mundo porque en todas las redes sociales se regó. Y me lo guardé y dije, bueno, nada, yo de estarme haciendo películas en la cabeza y se acabó. ¿Tú crees que Fred Yo le he dicho, lo bebé, borró? yo creo que le decía, bebé, yo te voy a enseñar a usar el tren. El trencito. A ver, Entonces, yo tengo dime una algo. pregunta más interesante que lo que vas a contar ahorita. ¿Por qué tú dices que ella le tiene ganas a Fred? Porque tengo información. Bueno, de ella sí no puedo decir Tengo nada. información que la ha escuchado él y la ha escuchado mi líder. Lo que sí yo te puedo decir A mí es que se fuera de ve. estas cosas. Ven acá. Lo que yo sí te puedo decir es que Fred sí tiene sentimientos por Mari. Ah, obvio, eso es evidente. Eso es evidente, papá. Gusto, atracción, un querer, pero tiene sentimientos. ganas. Jessica, Ricardo. Jessica, ¿sabes por qué no avanza con Jessica? Porque Fred no tiene ninguna otra intención amorosa con Jessica, sino que le gusta a Mare, quiere Mare. Claro, y está quizás, ojo, está esperando a que su relación se disuelva totalmente y es por eso que quizás metió la cuchara el otro día al hablar mal de él. El amigo fue el que sugirió de que estemos juntos. Esa fue la cosa. Nosotros no íbamos a ir por otro Él lado. sugirió, el amigo No, ya sugirió. estábamos ahí, entonces Pero digo, qué bueno, poco pasemos juntos. responsables que son. Es diferente Le puso esa la versión pistola en la Andrés. a la que dieron antes. Espera, tú estás diciendo que tú no rompes las reglas. Ay, hijo. ¿Estás seguro? Sí, señor. Con evidencia. Con evidencia, Con papi. evidencia será entonces. Bueno, ¿Por qué está diciendo eso, Fred? ¿Por qué dice eso, Fred? hágale. Pero, Hágale. Andrés, ¿tú crees que Fred juega sucio, juega Tírala, bajo? tírala, tírala, Obvio, tírala. obvio, Tírala, obvio. tírala. No hables mierda por hablar. ¿Por qué rompe las reglas, Andrés? ¡Hágale! ¡Que quiero escuchar! ¡Quiero saber cuándo romper la regla! ¡Dilo! No lo voy a decir hasta mostrarlo. Oh, va a mostrarlo. Papi, acá no se ¡Muéstrelo! ¡Estoy ansioso! Si Andrés me hubiese preguntado a mí, hello, quiero conversar contigo de la vida, de tal cosa, ok, conversa. ¿Quién le contó a Andrés? No sé. Fred. No sé. ¿Fred fue o no? No sé. Mientras nos hacemos las uñas. Pero yo no tenía nada que ocultarle, yo lo dije siempre. No, me lo Si él me hubiese escrito a preguntar a mí otra cosa, o el lunes, o lo que sea hoy, ¿es verdad esto? Sí, es verdad. ¿Por qué no me lo contaste? Porque tampoco me cuentas de tus cosas, tú tienes tu espacio, yo también quiero mi espacio. Cuando tú me escribes, yo respondo. Yo la verdad es que si de algo me arrepiento es de haber dejado de ser yo por no querer molestarlo o querer complacerlo.
Sí, grande. Porque claro, como yo decía, él quiere su espacio, él quiere esto, entonces yo no lo incomodo, yo no le mando mensajes, cuando yo sí soy una persona que manda mensajes. Yo soy una persona que está constantemente avisando para dejar las cosas claras, para estar tranquila. Yo sí soy una persona que hace ese tipo de cosas. Yo el domingo me molesté por algo, porque ya lo hablé dentro del show, porque él me llamó por algo que tenía que ver con cosas del show y no con algo nuestro. Y en cambio el sábado dejó un mensaje sin responder, un mensaje que él me pidió que envíe y lo dejó sin responder. Me molesté y no quise hablar con él. ¿Cómo los van a intercambiar? A ver, habla, Ricardo, por favor. Claro, este está Adelante. Cuidado, sí. No, Hay que quise saltar este, uno. es- El primero que tienes que preguntarle es a Ricardo. ¿Cuál es? A Ricardo. Ricardo. A mí. Vamos, habla ahora, papi. Tú no eres guapito, habla ahora, ¿vale? Ahora. Vamos, si es con huevo. A ver, recuerda lo que estábamos hablando, lo que te comenté hace un momento. Ajá. Ok. Fred me citó. Fred me citó porque supuestamente ya Andrés había enterado, Fred había dicho una cosa, después resultó que fue otra. Fred le había dicho a Andrés que solamente hablaron el fin de semana y Andrés dijo, pero si ellos han salido. Estas cosas, mira, yo le decía a Frederick, esto es un juego entre nosotros, ¿no? Pero uno juega porque se divierte, eso es un juego. Cuando tú te diviertes, esto ya no está siendo divertido para mí, yo ya no quiero jugar, yo ya no quiero estar acá. Hasta aquí llegué, güey. Yo hasta aquí llegué. Y si sigues sintiendo cosas por Mari, y se lo dije por mensaje, güey, primero ve, arregla tu marranero con ella y después me buscas, güey. Cuando ya sepas lo que quieres, me buscas. Que tampoco me parece justo si es para que vos, quieres. Es que tampoco me parece justo porque, o sea, para vos. ¿Justo de qué? Si yo no me quiero casar con él ni quiero andar Ya, con pero él. igual, bro, tampoco eres segunda opción de nadie. Entonces, como que Es que primero aquí ve qué eso onda es ya y inevitable. recién vienes. Amiga, eso es inevitable. Aquí esto es inevitable. Siempre vas a ser el plan B de alguien. Aquí es así. Todos hemos sido el plan B de alguien. Exacto. Y hay unas cosas que voy a funcionan hablar con y Andrés. hay otras cosas que no funcionan, güey. Y ya. Tan fácil. ¿Y yo dónde toco Es que eso va, a eso va. Yo dije, Mare se comportó como siempre, amable, amigable y todo. Pero yo vi intenciones... Habla acá, ve, habla acá. Yo vi intenciones un poco más que como una amiga de parte de Fred hacia ti. Como que sentimiento o gusto. ¿Y quién eres tú también para decir cuáles son las intenciones de Fred, comenzando por ahí? ¿Ah? Porque se nota. Ujú. Bien. Él se caracteriza, Te lo por juro. eso, Mare. Él se caracteriza por hablar sin saber. Opinólogo. Opinólogo. Cocodrilólogo. Tú ayer lo acusaste y ayer dijiste muchas cosas y ahorita te escondes ahí. ¿Quién fue el primero que dijo? ¿Quién fue el primero que Y Sebastián también. Y ayer hablaron todos aquí, pero soy el único que da la cara. No, eres el único que quiere hacer show. No. Yo soy el único que da la cara cuando ayer todos hicieron juicio. Que me pidió que lo siga. ¡Ah! El viernes en la noche. O el sábado. Pero tú ayer mencionabas, o el sábado. Pero tú ayer que te preguntamos, cuando dijiste que el único que tenía el número de Mare era Fred y que ni tú ni Sergio Nadie hablaban con él sabía por que iba WhatsApp, Mare, yo no sabía que iba Mare. dijiste que tú no hablas con Mare No. desde una vez que en Ecuador le pediste una entrevista y acaba de decir que habló Muy contigo por DM el viernes o el sábado. Que lo siga y ya. Sí. Pero si hablas con ella entonces, si hay contacto. No, solo le pedí que me siga y que me dé una entrevista. Ahí está. Desenmascarado. Y lamentablemente todos son muy cobardes porque ayer hablaron todos y le tienen miedo a Mare. Cobarde eres tú que tienes miedo de ser No. Yo te dije las cosas. Tú tienes sentimientos por Mare. A ti te gusta Mare. A ti te gusta Mare. Y la situación, el tema vino por la diabla. ¿Por qué toco pito yo ahí una vez más? Porque dicen que Mare, yo creo que la pregunta que deberías ayer hacer tú dijeron es que tú quién trajo rompiste las el reglas. tema aquí a la casa del ¿Quién pueblo. trajo el tema al show? Porque si quieren puedo traer los temas de todos al show. ¿Quién fue el tema? Andrés. No. Andrés. Yo lo hablé ayer. Siéntate, relájate, siéntate acá, Mare, siéntate acá. Mare, de una vez dime, ¿quién trajo el tema? ¿Quién trajo el tema al show? Eso es lo que te voy a ayudar a hacer la pregunta. Te voy a ayudar a hacer la pregunta. ¿Quién trajo? Pero, Fred, ¿tú traes el tema?
Dijo, yo salí con Mare y unos amigos. Pero lo dijo Mare, Miren, yo les voy a decir una cosa. A mí la mayor parte de problemas que he tenido, incluso con Andrés, en este programa han sido por estar a la defensiva. No me interesa estar a la defensiva. Crean lo que quieran creer. Yo no hice nada, que ustedes no hagan todo, porque todos aquí rompen las reglas. Yo simplemente dije, es más, se lo dije a mi amigo, vas a ver que me van a empinar por esto, porque son expertos en empinarme a mí. Paso, ahí está. ¿Para qué Yo confías no en quiero Culicagá? nada con Freddy, se lo he dejado clarísimo 80 veces. No me interesa Frederick, más allá de como un amigo, como me interesan todos ustedes aquí, como amigos. ¿Y yo soy cariñosa con todos o no? Edgar Austin, A mí me ha faltado que los cariño. más cercanos. A ti porque no me interesa. Edgar Austin les pregunto porque son para mí mis más cercanos. ¿Soy cariñoso o no soy cariñosa? Ok. Claro. ¿Soy afectivo o no? Pero con ellos Escribo no a preguntar sales. cómo están, cómo va todo. Ok. me Entonces, si se quieren hacer películas en la cabeza, háganse sus películas. No. A ver, Mari. ahora va a entrar Que yo. sea con un buen Te director, voy a nada más. responder una cosa nada más. Fred, ¿fuiste tú quien trajo el tema aquí? Andrés lo citó días antes. ¿Cuándo? Yo ¿En qué solamente momento? lo Explícalo desarrollé. para poder decir lo que voy a decir. ¿Qué cosa? Explica cuándo lo citó. No sé si hace 2 días o 3 días, o 2 y 3. Pero Ok, lo citó. ahora lo que voy. Cuando Fred lo tocó aquí, soy fiel testigo de que alguien en casa de las chicas también lo mencionó, porque ya se había tocado antes el tema aquí. Entonces a lo que voy, no te Claudia, molestes con pues. nosotros, moléstate con quien trajo el tema aquí. Porque yo siempre he dicho que aquí nadie Sí, trae no nada me afuera. molesto con lo que me molesta. Pero es que nadie está ustedes- empinando. Claudia Trae también el sabía. tema, alguien lo trajo. Lo que me molesta es que se hagan películas en la cabeza de que algo pasa. El único que se hace películas de es mi querido Ricardo. amigo. Yo O digo que sea, Fred está por la diabla, y yo como no les jamás he dicho digo, que está por ti. punto, yo No seas hipócrita. Tú sabes que no es así. Tú sabes que Fred no tiene interés amoroso por la Yo diabla. sí pienso que sí, para que No, sea no, no, amoroso no, tal vez no, no, moral. pero hay un interés hacia ella. No. Es el Gugu. Mira, por mira, ejemplo, la María, mayoría, y pero la sí le diabla tiene sabe. ganas. La No diabla le tengo habló con ganas. Fred Bueno, incluso. se lo hizo con Andrés, no con La nosotros. diabla sabe. Aquí sabe nadie tiene a nada que Fred- ver en el tema. Mira, la diabla sabe que tú le gustas a Fred. Ella sabe. Entonces dice que ella ya se siente harta de que lo involucren a ella. ¿Y Andrés, dónde a ti. toco yo, pito? Exacto. ahí? Lo voy a Mira. poner en una pancarta, mira. Así. ¿Dónde toco Mira, yo, pito? y yo voy a ahí? ser muy claro con todos, y si quieren que me pongan ahí el reprise, tú vas a ver el programa. Yo dije, madre se comportó como todos, se comportó como una dama, se comportó amigable, todo chévere. El que tenía más acercamiento era Fred hacia ti y se notaba el gusto. El tema llegó acá Mira eso. por Primera Mare. plana. Por Mare. Por Mare llegó el tema. Porque ella No sé tenía. qué, ¿por Porque ella tenía sus actitudes y me estaba diciendo de que se dio de cuenta de muchas cosas, se dio cuenta del fin de semana. Y yo decía, ¿de qué cosas se dio cuenta? ¿De qué cosas se dio cuenta? Y de ahí Fred agarra y me dice, lo que pasa es que yo salí con ella el fin de semana. Entonces Fred te fue dijo a Fred. vos. Claro, Fred. Entonces agarré y yo dije, Pero Fred te dijo eso aquí en el programa. ¿O fuera? Aquí en el programa. Ay. entonces agarra y me dice, salimos el fin de semana. Entonces comienza a lanzar cosas como para defender la Mare sobre sus argumentos o algo por el estilo y me di cuenta de que algo tenían ellos dos. Algo no cuadraba. Entonces después de que Fred agarre y me dice eso y Mare me estaba tratando de atacar diciéndome de que no me respondiste ni el mensaje, que solo me querés por los votos, que claro, respondiste primero al fandom y porque yo te llevé la contra con algo, agarro y yo le pregunto, o sea, ¿qué onda? Le digo, ¿por qué si ya habíamos planeado esto? ¿Por qué estás llevándome la contra en el grupo donde tanto cuesta tirar una comunicación porque son muchas personas? Obvio. Entonces le escribo al WhatsApp y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Una onda así, y la llamo y no me contesta. Y la llamo y no me contesta. Entonces aquí viene con una actitud totalmente pedante el día lunes y me comienza a decir que no, que ya me di cuenta de muchas cosas y he decidido ser una mujer que se tiene cariño propio, una onda así. Y después me tiró una frase como diciéndome, perra me querías, perra estoy. Y agarré yo, ¿qué onda? Dije. Entonces, de ahí agarro en mi cabeza y digo, ya Fred tiene algo que ver. Entonces agarro y lo traigo. Entonces lo traigo a Fred y le digo, ustedes van a hablar lo que ha pasado el fin de semana. Ustedes lo van a hablar y quiero que me digan la verdad ahorita mismo porque su actitud de ella no es normal. No es normal su actitud.
Así que ustedes hablan o esta conversación se termina porque estábamos tratando de resolver el problema y Sebastián nos estaba mediando los problemas. Y yo estaba sin, o sea, yo no estaba entendiendo nada de sus actitudes y por eso yo le digo, pero si yo te expliqué, ya habíamos quedado de que íbamos a dejar ser, no nos íbamos a prohibir nada, que yo te iba a apreciar tal y como sos vos, que vos ibas a apreciarme tal y como soy yo y que no te iba a reprochar nada. Claro, habíamos aclarado todo eso. Es que ella se molestó cuando no le contestaste el mensaje de que ella fue al hotel y te dijo, ya llegué o algo así, y que vos no le contestaste. Entonces ella dijo que no, significa que no le importa porque no contestó. Pero ya yo estaba de viaje, ¿sabe que en mi viaje no agarro el teléfono? Y cuando contesté en el fandom, y que pero después esto fue el fuiste a hablar. domingo, esto fue el domingo. ¿El que llegaste al hotel cuándo fue? ¿El que ella te dijo que ya llegó? ¿Cuándo fue? Creo que fue ¿El viernes o sábado, una onda así. Entonces, a ver, yo le, o sea, fue como que ya yo estaba de viaje y yo recién, mensaje de, okay, listo. yo recién aparecí el domingo en la ¿No noche. agarraste el teléfono en todo el día? No. ¿No te importó si la muchacha llegaba bien, viva o...? ¿Y yo qué sé? Me duele, de alguna manera, todas las exigencias, las cosas, no haber comunicado las cosas de manera asertiva. Lo he dicho 80 veces. Y tú sabes bien, porque lo he hecho, que 1000 veces he dicho, ok, voy a dejar a Andrés ser. Pero llegan más cosas y más cosas. Y la verdad es que estoy cansada, o sea, estoy abombada. Creo que ya a veces incluso he llegado a pensar que sí soy manipulable, que sí soy influenciable. Porque está todo, y como ya no estoy confiando en mí, porque siento que yo estoy agotada, escucho lo de todo el mundo. Pero tú, o sea, ¿tú hablas de manipulable de él? No, en general, en general. o sea, es como que estoy tan cansada que me siento un títere ya. O sea, es como que en vez de estar así, estoy como, ¿me entiendes? Entonces, lo único de lo que sí no me retracto es el tema de la comunicación por fuera. Porque hay cosas que no lo deberían ver 11 países, hay cosas que cuando hay una relación no lo debería saber ni 20 personas aquí ni 11 países allá. Claro. Y si Andrés dice que le he mentido en cosas es porque hay veces que prefiero guardarme cosas aquí. Y así como él dice que él también necesita su tiempo y su privacidad de cosas que él no tiene que contar, pues yo lo mismo. O sea, hay cosas que me quedo para mí y se acabó. Y no porque deba o tema algo, porque es parte de mi vida privada, de mi privacidad. Entonces, el mismo argumento tira él. Es que, exacto. Y yo también me puse a la defensiva en algún punto y dije, bueno, si él quiere mantener cosas para él, yo también mantengo las cosas para mí. Claro. Porque yo, normalmente, sí soy de las que dice, hey, voy a salir con tal y tal persona, hey, se me juntaron estas personas, hey, esto está pasando, hey. Pero sentía que si le escribía lo incomodaba. Entonces me fui a la sala y de ahí Fred agarra y me dice, vení, ya lo hablamos, ya lo dijimos. Y ahí fue que salió de que Fred le dijo a Mare de que yo utilizaba Tinder. Entonces a Harry yo le digo a Fred, le dije, que yo hago eso, le dije, o que yo te recomendé que hagas eso, le dije. Aclararlo bien, le dije, porque yo te recomendé porque sos joven, porque estás en Turquía, porque no te está resultando nada con una chica del show. ¿Y cuándo vas a volver a Turquía? Le dije, entonces te recomiendo que hagas eso. Cuando le dijiste eso, ¿qué te dijo Fred? Cuando le encaraste le dijiste, no, yo te dije que vos lo bajaras para... Que vos bajes la aplicación de relaciones y que vos te vayas a una página donde alquiles habitaciones. ¿Y qué te dijo? Entonces me dijo, yo no le dije eso. Yo no le dije en ningún momento eso. Yo no, para nada. O sea, le mintió que le dijo a Mare eso. Ajá. ¿Qué? Hemos estado Mare, vos y Fred juntos porque Pero ayer eso no vino está Mare, grabado. es cierto. Ay, PTR. Ay. Me vas a acostar a dormir así, tranquilo. Sí, porque cuidado te levantes la polera. Mira, yo te voy a decir algo porque te puede llamar. Amigos, por favor, conserven la armonía de la casa. Solo desde que negro Ricardo sabes que no es Cuiden así. cada rincón. Cállate que tú eres el principal. Ricardo, por favor, cizañoso. Modúlate un poco. Nos dejas a todos no, marica, yo no dije, destruidos. no dije nada, güey. Ricardo vino cargado. Yo solo fui un juez. Por eso. Solo fui un juez. Tú dirigiste todo el barco. Pero estábamos, o sea, mandaste el Titanic yo al fondo. estoy de acuerdo en que uno no debe salir con la nena con la que está el parcero de uno. Fue en grupo. ¿Ah? Fue en grupo y no pasó nada. Bueno, igual es incómodo, güey. O sea, a mí no me gustaría Eso es otra cosa. No me gustaría eso. Igual, Pero el creo que contexto como es dijo Alejo, distinto. entre Andrés y Mare, Ya no hay nada. Entonces voy y me entero de que salieron el sábado y Fred entre que sí no coordinamos, que nos topamos, entonces... Fred no te dijo el fin de semana de que se encontró con ella. No. No te comentó nunca nada. No, acá me enteré. O sea, no es que tendría que comentarte, pero... Claro que no, pero me enteré acá. Como amigos.
Claro, pero me enteré, un pero me enteré acá, un comentario pero por de eso te digo, y Diomares. acá me voy enterando de que se juntaron y que dijeron que se juntaron en la cafetería abajo del café, donde en realidad realmente se toparon y que después ahora le van añadiendo la versión de que se fueron en metro juntos y que Mare le dijo de que le enseñe cómo utilizar el metro a Frederick. Y yo dije, pucha, ¿por qué no le explicó también por qué no le pidió a Alejandro, que también Alejandro sabe utilizar el metro? Bueno, está bien, no pasa nada. Ella dice que estábamos de viaje, Alejandro y yo estábamos de viaje. Igual tiene las fotos y tiene las explicaciones, Alejandro, de todo. Fotos por WhatsApp te las vamos a mandar. Por si alguien quiere, le puede escribir a Alejandro si le dan permiso. Me las pides y me las manda. Ya, él le puede enseñar cómo utilizar el metro. Tiene todo el procedimiento grabado y en fotografía. Eso es otro. Entonces, según en el metro, dicen, ay, estamos yendo para el mismo lugar. Y se quedaron todo el día, incluso fueron hasta tal mismo lugar que se quedaron hasta las 3 de la mañana bolicheando. Entonces, qué loco, ¿no? Y aparte de que se quedaron bolicheando, el muchacho va y le dice cosas mías. Y estuvo Sergio. Y estuvo Sergio, ¿sabes? Entonces, el muchacho va y le dice cosas de que supuestamente son mías, de que yo hago los fines de semana, porque quiere que la otra quede dolida o que quede con la que quede maquinando y porque quiere aprovechar la situación de tener algo con ella. Porque bien le dijo aquí, en este pasillo que está acá atrás, le dijo, cuando te aburras de Andrés, me llamas. ¿Cuándo le dijo eso? ¿Recién, ahora? No, le dijo cuando yo llegué, cuando ella ok, se ok. decidió por mí, entonces le dijo, cuando te aburras de Andrés, ¿Y vos me crees llamas. que él ahora mismo, hoy, él tiene alguna intención? Obvio que con tiene él? el interés, pues. Bueno, sí, no porque- puedes tirar ese tipo de comentarios de la persona con la que está saliendo, una tipa con la que está saliendo, la chica que te gusta. Porque a Frederick le gusta Mari. Era broma y le dije. Tal vez en sí me lo chiste, decían pero solo de ahí, broma, pero yo lo tomé en serio. Ahí fue el detonante de Andrés, que ese mínimo chiste fue un boom en tu cabeza. Y empezaste a maquinear. Chuta, pero una vez más yo estoy mal. ¿Cómo no voy a maquinar si digo, ok, Ay, entonces tiene aunque sentido sea que tenía chiste, 5 aunque- chicas? o sea, aunque sea chiste, Con sí. razón conoció a esa gente, con Claro. razón acá, ¿me entiendes? O sea, aunque sea chiste, si alguien le dice un ejemplo a Claudia, Edgar, esto y lo otro, hello, aunque sea chiste, no, es broma, y ella, sí, es broma, y luego en la cama acostaba eso y lo, oye, ¿qué pasa con esto, me entiendes? ¿Por qué lo habrá dicho? Por algo será, y ahí ya uno se empieza a maquinear. A simple vista, yo nunca he visto que Amar esté interesado en Fred. A simple vista, ¿verdad? No se le nota ningún tipo de interés. Igual aquí antes de ayer me admitió que se besaban con Fred, que se veían y todo antes. Así que, por eso así? ¿Cuándo? ¿Cuándo se besaron? ¿Qué? Bueno, pregúntenle a ella, si es tan honesta y Ella sincera. te dijo a vos que se besaba con Fred. Claro, ella me dijo acá, aquí me dijo. ¿Cuándo te Y dijo me eso? dijo, pero con Fred no ha pasado nada, que no ha pasado nada. Le dije, bueno, sí, nos besamos. Ah, Entonces, bueno, entonces... ¿pero cuándo? ¿Cuándo ¿Se besaron ya? acá o afuera? No sé, Afuera, porque aquí no ya se enteró todo el mundo. Alguien para una luna que ni cuenta me da. Bueno, pero en fin es eso, ¿me entendés? Entonces, Ay, cuando, no, cuando ya ha pasado algo, Te entiendo tu molestia cuando ahora. hay un precedente, entonces como que cómo no te vas a molestar y que encima el tipo venga y tire ese tipo de cosas. 1 más 1 son 2. O sea, ya empiezas a sacar tus conclusiones. Claro, es que por eso te digo, ¿no? Yo tengo mis bases, tengo mis razones, tengo todo y estoy en mi posición de ya no quiero más. ¿Yo? Sí, a casa de las chicas. Hicha, ¿cómo vas tú? Tranquilo. Tranquilo. ¿Ya te sientes mejor? Sí, ya se me pasó. Que no estabas ayer. ¿Y por qué estás? No, qué tranquilo, ahorita estás. Estoy pensativo. Estás pensativo. Estoy visualizando cómo puede desencadenarse todo Ay, esta no, situación. ¿Qué va a desencadenar? Nada, que yo ya no voy a estar con Andrés más. Que le dije, porque yo hablé con él No y yo puedo más o hacer algo menos, que- yo entiendo a Andrés. O sea, no comparto que mi novio sería tan drástico en ese aspecto, pero yo lo comprendo porque yo lo escuché. Él me explicó cómo fue su relación, de que él es así y hay que comprender que las personas todas son diferentes. Tal vez a nosotros nos parece demasiado exagerado porque hemos tenido esa pareja que siempre está al pendiente con un mensaje, llamado, lo que sea. Pero yo le dije a Mare, ¿tú quieres estar con Andrés a pesar de que sepas todo eso? De que platiquen y él no sea así. Tú tienes que mentalizarte que ahorita él lo puede hacer para que tú te sientas bien y todo eso y está Sí, porque tratando eso no de... es sostenible al pero final, eso no es él sostenible.
Yo no digo que cambies y que seas una persona que no sos, Gracias, me lo sino tengo que, que ok, ella te pide algo, lo puedes hacer sí o no, lo puedes hacer listo, sí, ¿a qué nivel? Probemos, porque se requiere Pero tiempo, es que no te vas voy a a cambiar de un explicar día algo. para otro. Mariela, el problema, ¿sabes cuál es el problema? Que Yo si yo le prefiero digo- que no lo haga. ¿Sabes Sí, por qué? Porque, un ejemplo, él lo puede hacer ahorita para complacerla. Después pasa el tiempo, Obvio. él lo va a dejar de hacer porque él no Por es eso así. Su amigo en el baño. probar y Pero saber por hasta eso dónde le llega digo, tu tiempo si y sos que no honesto, puedes, si sos honesto y le decís, no Dame puedo, un segundito. si dices, ay, que no. No, porque estás siendo honesto. Pero no es que ella puedo. eso es lo que no le gusta, que sea directo. No, Quiere si que le no digan, no, podés. mira, sabes que no, pero intentémoslo. Ya, lo perdí a él y perdí todo. Ya está. Soy un puto error. Si quieren que sea así, así va a ser. Pero yo estoy cansada, estoy agotada. Te lo dije afuera. Yo lo único que quiero ahorita es, si es que me queda más tiempo aquí, disfrutarme. Aprovechar que todavía sigo en el mismo país de tuyo, Edgar, Mariela, de la gente que realmente siento que es gente que me va a llevar para la vida. Y agradecer por todas las enseñanzas que todos me han dejado, porque todos me han dejado una enseñanza. Todos. Entonces, bueno, y Alejandro, que Alejandro supongo que sí lo voy a ver porque tocó Mariela, ¿no? Y ya está. ¿Qué tema? Imagínate si yo hiciera lo mismo. Si yo todo lo que sé de todos lo hubiera ido a sacar en el show. Me caerían todos de que yo soy la mala, de que yo soy eso. Ahorita me estaban diciendo, ay, no digas cosas que... Ay, pero ¿por qué traes lo del resto? Ay, pero ¿por qué...? Todo lo que da. Claro, todo el mundo asustadito, todo el mundo que ¿por qué traes lo del resto? Pero si es conmigo, huepuchica. Ah, puedes aplicar la de Melissa. Por si acaso, el que hable aquí, no estoy de humor para aguantarnos absolutamente a nadie. Así que, sí, así que piénsenlo muy bien antes de acotar, porque ya no me aguanto a nadie. Eso podría ser muy bueno. Ah, incluso Eso una podría persona, ser no voy a decir el bueno. nombre, pero una persona me dijo, no, que a mí si Andrés me sigue jodiendo el pincho, yo también tengo mucho que sacar de él. O sea, aquí de todos hay que sacar cosas. Nadie se salva aquí. Entonces, no. ¿Por qué empeñarnos en hacer quedar mal a uno? ¿Con Eso, qué eso fin? sería muy bueno que digas antes, en la pregala y en la gala, ¿no? Para de una u otra forma como que ya no llegar a un punto donde todo se salga de control, ¿entiendes? Gente gritando, metiéndose. Yo veo lo mismo que ustedes y yo por eso Opinar le por dije a fuera. Fred, ¿cuál es tu interés Siempre ese color. en opinar ese tipo de cosas en una relación que no va contigo? Le dije, velo de esta manera. Ellos dos después se van a arreglar y el que va a quedar acá como un payaso eres tú. Sí. Siempre pasa en las parejas. Qué pena. Qué Cada pena quien. que nos tenga que abandonar. No quisiera, la verdad. Ay, no, que no venga. Pero me encantaría que me dé un segundo con Mare. Ay, No no, sé si qué me pereza. permite. No, amigo. Veremos qué opina Mare al respecto, Mare. No, qué pereza, de verdad. Ella quiere un tiempo para ella. Y de Yo hecho quiero me lo estar estaba fuera de un pidiendo a mí pito que no es también. mío. No voy a meter cizaña. No, fuera de un pito que no es Escúchame, mío. escúchame, No, no quiero. escúchame. De verdad no quiero. No quise que pase esto ni que tú te sientas incómoda. La situación era con Fred, por sacarlo, porque no tenía por qué abrir la boca. No quise que te sientas así. Yo te aprecio muchísimo en el corto tiempo que te conozco y no quiero que te sientas mal. Tú eres ecuatoriana, yo te tengo que apoyar, ¿ok? Perdón, perdón. Perdón a ti, porque no te quise hacer daño. Gracias. Bueno, yo todo esto siempre es un buen momento para preguntarte, ¿cómo estás, Sebastián? Con Sheila. ¡Ey! ¿Cómo te sientes? Qué tipa intrépida. Seguiste con confiancita. Porque él también me preguntó. Y ya puso su cara de puchero. O sea, de una le dicen el nombre y ya de cara de puchero. Claro, pero no quiero decirlo porque me da miedo a enamorarme. Ahorita hablamos de eso en la pregala. Qué rico. Un detalle así muy minúsculo, Que pero no haya incomoda. escuchar tu lado. sentido de esa manera. Y creo que mi error está, o sea, no sé si es mi error, pero No. me deja incómodo, ¿verdad? El hecho que quizá ella sienta algo, no se quiera abrir a demostrarlo acá. Y yo todo lo contrario, ¿entendés? Yo
sea, yo en realidad lo quiero resolver lo más rápido posible. Obvio. ¿A qué te refieres? Porque tal vez yo la mala consejo es que ay, estoy harta que todos nos aconsejemos en vez de hacer lo que querramos. No, pero vos también sos de esa misma escuela que ella, pero se entiende porque vos también recibiste todo el ataque de Latinoamérica por abrir tus sentimientos. ¿Entendés? Si ella no quisiera mostrarlo, no te hubiera dado eso. Si ella no quisiera mostrarlo. ¿Mostrar qué? No entiendo. Tú dices de que quizás te contó ella porque todavía no quiere abrirse y mostrar que sus el sentimientos. cumplemes de ellos. Pero no por eso. Mostrar tuvo un inseguridades gesto. o problemas o tropiezos, o conflictos que nosotros quizá podemos tener como pareja. Que Mariela que sintió como ella que lo no ponga era sobre la algo mesa. natural, ella o que ponga haya sobre la nacido mesa, 100%. Porque es así, de- ay, Mariela, qué problemática que sos más o menos. tú te lo como tomas súper bien y lo estás que haciendo bien, te estás es- abriendo con el ella programa para que ella sienta está esa comodidad. forzando a que él haga Claro, cosas de por ahí. ¿entendés? Creo que más o menos. Pero yo supongo que ella tiene miedo de ser juzgada de muy mala manera, porque la gente Ya. no juzga así y no te dice, hey, no te dice, hey, yo haría esto, o hey, tranquila. Te dice, ay, asco de Mira, sobre todo en persona, el contexto por lo en visto el tu que- familia es un desastre. Ah. ¿Qué piensas al respecto del tema? Que va a desencadenar muchas cosas. Yo digo que toda la pupú va a empezar a subir. Ay, la corona. Y va a flotar. Me preocupa eso. A todos. Más de a uno le va a salpicar. No, más de uno A se va a más de ahogar. uno, por no decir a 20. Sí, si se llega a desenlazar de una forma muy abrupta, sí. ¡Ya, carajo! ¡Ya, verá! Pero yo pienso que para eso... Algo como set. Yo creo que Tráete para... dos, por favor. Pero escúchame, yo creo que para eso hay que obviar el tema. O sea, ¿por qué seguir Es alargando que es algo? muy difícil obviar acá algo si el poder del amor te lo recuerda constante. Aparte ustedes mismos que se quieren tirar para, Por hacer- eso, para- pues. para librarse de peso. O sea, me parece de lo peor que estén esperando al final del programa cuando falta poco tiempo para recién embarrar a toda la gente. Eso sí que me parece una bajeza. O sea, me Y parece... de paso tener que, para librarte de las cosas que tú haces, tener que Me tirar parece una a otros estrategia- al agua. Mami, a Lo mí la más verdad- asqueroso que podría ser una persona. Sabía O sea, que este me mes iba a parece estar una fuerte, pero no estrategia sabía que sus. tanto. No, yo sí. Eso, Y si todas las sabías, noches se lo es digo a la porque piña. sabes quiénes están a tu lado. men, Esto o sea, se qué va a miedo. poner Sí. Porque cada vez empieza a subir más la pupú. Se empiezan a salir más, hasta que les va a llegar hasta acá, mira. Y no hay desatorador. Sí, pero ¿por qué utilizar estrategias sucias y solo como que vivir los últimos días que tenemos bien? En paz. Claro. Siempre tan ¿Por qué acertado, vivir? Tito. ¿Por qué? ¿Por qué vivir desatorados si podemos estar atorados? Oye, Qué y a todo esto. rico. ¿Tú cómo vas con Gilly? Pues bien, sí, tranquilo. Fluyendo. Oh. Ya entendí la risa tan sarcástica. Pues bien, niñita. Mira, mira. ¿Por qué te ríes tanto? No, de lo bien que te va en el amor, Qué querido. bueno, pensé que tenías envidia. No, para nada. No, qué bueno La mejor saberlo. relación del reality. Va a tener envidia. No creo. Obvio No lo creo para nada. Si su relación es Oh, perfecta. Ese es el momento en el que cuando uno se venga del ex, cuando él ya lo ve a uno en una relación estable con una persona que sí lo quiere y que sí le pudo brindar todo lo que él no le pudo dar a uno, y ahí es cuando él dice, "Hijo de puta, yo por qué la dejé ¿Estás hablando de mí? ir, yo por qué No, la dejé, yo no, de estoy feliz por- todos ah, los bueno. ex, de todos los ex, fue puta, yo por qué la Yo dejé soy un ex ir, distinto. yo sí soy un huevón, Él sí es un todo ex. lo que me Exacto. perdí. Yo soy el ex con el que hablas por las noches aconsejando. Órale. Y seguimos lanzando. Sigamos empinándonos, ¿por qué no? ¿Y no sentís que te estás reprimiendo y te estás así cargando de algo que va a explotar en algún momento o te estás pudriendo por dentro por reprimirte las cosas? No, siento que por haberlas dicho aquí hice mal. Siento que las pude haber hablado con Andrés en otro momento. Por eso es lo que yo le aconsejé a Mari. Si sientes que algo referente a eso, mejor convérselo por fuera. Estás siguiendo tu consejo, a lo mejor. Yo Y yo soy de la otra escuela. Otras decían que no, que lo traiga acá. Yo dije, Yo soy en de este esa escuela. momento, o sea, otro error que yo he cometido y por eso le aconsejé eso, hacer las cosas con cabeza caliente. Eso es lo que hay que hacer, yo creo. No, ¿por qué quieres que se...? No, tiene que No, estar hay que frío. esperar a que la cabeza esté fría. No, pero Ese ha una- sido mi No, problema. pero no con la cabeza. Si el de corazón te nace decir o hacer algo, claro. Porque acá hay o veces que afuera. las mujeres, eso es algo que tienen que saber todos ustedes hombres, hay veces que las mujeres tenemos días en los que ni nosotras nos aguantamos. Entonces, a veces al expresar las cosas, lo hacemos como en ese momento no sale ni siquiera de aquí, sino del útero.
Claro. Ya, entonces es difícil por la situación que ha pasado Mariela, por la que he pasado yo. Incluso yo sé que es molesto, es joda de Andrés, pero el hecho de que yo, por ejemplo, de que le diga toxiquita o cosas así, Andrés, le hacen ay, sentir a ella que sí es Le tóxica. molesta, claro. O sí. sea, Yo le digo, reíte. Obvio. De Andrés, tipo. sí, eso es parte de su personalidad y ya Claro. está. Sé que en Que a primera ella no le instancia interesan los votos, dijo. Perdón. mi ingreso desestabilizó a muchos. Sé que les pedí que voten por mí. Y sí, ¿por qué no? Háganlo, pero independientemente a eso, Voten por su preferido, que sería Mariale. independiente de eso, voten por la pareja que ustedes consideren. Sin presiones, ¿no? Voten por Mariale. Yo sé. Parejas Ay, perdón. o personajes Diablo, ya andas. o seres humanos naturales. Y mira que Oye, la andas creo, más ¿no? Como yo. Reales, de carne y hueso. Reales, que no aparentan nada. Voten por esa persona que se sienten identificadas porque quieren que trascienda, evolucione, porque encontraron en esa persona algo súper especial. Voten por esa persona que, ¿Qué te enojas? ¿Qué te enojas? por esa persona que ustedes consideren merece ganar el poder del amor. Básicamente eso. Sé que el público es muy inteligente, me consta, por algo me trajo de vuelta. Y eso, voten por su favorito. Y voten en la página. www.elpoderdelamor.tv. Pleca votos. Más al pedo esa Sección de petición. votaciones, búsquenme mi fotografía y voten. La más bella. Y por Shirley, mi compatriota. Vaya, gracias. Y por la bella Gillian también. Ya. Lo he A ver, escuchado. me mencionaste. Mencióname Y también. ya no hace falta mencionarla, pero voten por la abejita también. Eso es. Se lo merece. No me qué risa. Gracias. Estoy aburrido. ¿Puedo ir a la casa de las chicas? Sin nada. No, yo no quiero hablar más del tema. Oh. La pregala, no. Qué amables. No quiero hablarlo con más gente, Oh, metiéndose. están muy no amargados. quiero hablarlo a presión de... La atención está aquí. Estoy harta de guerra con Andrés. Adelante, caballero. Estoy harta de Disfrute. yo Quizás te las lanzo, chicas se tú me emocionen al lanzas, yo verme. te lanzo, tú me lanzas, porque al final ¿por dónde me eso voy? llegaron las cosas aquí. Por ahí. Pero Andrés también reacciona muy así, a la defensiva. Entonces me volvió a llamar y yo no quise contestar porque no quería hablar del tema de los votos, quería hablar de nosotros. Y estaba molesta por ese mensaje que no me había contestado porque dije no tomaba nada de tiempo. Nada. Y una vez más me equivoqué. No te equivocaste. Vos le hiciste caso a tu sentido común y eso está bien, siempre está bien. Que no es mi sentido común ahorita el que está hablando, Ale. Vos le hiciste caso a tu sentido común, a tus sentimientos, no veo por qué. Ese es el problema, es que no le estoy haciendo caso a mis sentimientos, ni a mi sentido común, porque mis sentimientos y mi sentido común me decían, contéstale. Lo que me dice el resto y las y lo que me dejo influenciar por el resto me decía, no le contestes, porque así como cuando tú lo llamas y él no te quiere contestar y eso está bien, pues entonces tú tampoco le contestes, porque también debería estar bien. Si es para él, también debería ser para ti. Yo ya estoy agotada porque yo también a veces pienso lo mismo. Si él quiere su tiempo y él quiere guardarse cosas para él y él dice que no me tiene que contar todo, yo también debería tener la misma potestad. No porque oculte nada, sino porque es para mí. Porque la gente que piensa que está contigo por beneficio, porque tú bien sabes que no está por beneficio, tú bien sabes que está porque te quiere. Por este tipo de situaciones es que el Pana Rabbit y yo ya no somos Pana Rabbits. Yo creo que los problemas que la relación tiene en las incomodidades hay que hacerlas ya. No se pueden tirar para dentro de 2 días, 3 días, porque si no yo me quedo así. ¿Qué estará pasando? Yo venía a hablarlo con vos, pero decidiste porque se te antojó, que te dije que no lo hicieras, decidiste hacerlo. ¿Se han besado? Si él quiere sacar eso dentro del show, está bien. Fue hace muchísimo tiempo. A Fred yo lo vi muy centrado en Mare, muy atento, muy caballero en exceso, diría yo. Él tenía que haber sido un poco más transparente conmigo respecto a sus sentimientos con Mare.
No soy la persona correcta para él, no soy la persona que él esperaba. Olvídense de Andrés y Mare y ya está. ¿Ustedes 4 tienen una tarjeta amarilla? El favorito, elegido por ustedes en www.elpoderdelamor.tv de Casa de los Caballeros es... La favorita, elegida por ustedes de la semana es... Ven acá tú. Pero te voy a decir algo. Escuchame una cosa. No es mi hombre. Dora la exploradora Y emo. no va a ser mi hombre. Dora la exploradora emo. Soy Lord Farquaad. No, En pero Lord tacones. Farquaad es este tamaño. En tacones, dije. Estúpido. Abusas porque vengo en tacón. Entonces, ¿qué? Cuando no estás con tacones, igual. No, Freddy y yo ya fue. ¿Por qué? ¿Será que fue por lo del fin de semana? Sí, obvio. Ah, obvio. Porque a mí Es no que me hasta- gustan mira, los secretos. Mira, si a ella se ofendió, imagínate yo. No, de acuerdo. Yo- O sea, 100%. No. No, porque sabes que así las cosas no pueden, o sea, no, así no. Y aparte Pues, él no se cansó de amiga, repetirme 3000 que años solo muertas amigos que no atrás. quieren nada, pues entonces no quieren nada y ya está. No, igual ya está el pase libre con Mare. así Claro, que le den para adelante. O tal vez era siguiéndote el juego. Por las sombras, maybe. Por las sombras, para que no queden mal en el show, digamos. Ujú. No, es una Como lo han estado haciendo. Pero es que yo vengo porque pidiendo hay una bomba claridad atómica y adentro esa y afuera. Y si no hay compatibilidad adentro y afuera, no quiero nada. Y ya. Es claro. Igual ya lo hablé con él, yo le dije que ya como amigos y cada quien en su esquina y ya, normal. Irreparable. El príncipe y el hombre perfecto. Cuando salgo del show y llego a la casa, digo, ¿por qué lo hice? Porque llego y veo nuestras fotos y veo nuestras cosas. Y cuando ya estoy en mis momentos donde me baño, por ejemplo, que tengo mucho, como que intento entrar en mí, digo, si solo estás enamorada de él, ¿por qué no puedes aceptarlo así y dejar que las cosas realmente surjan como tienen que surgir y no exponerlo a que la gente hable de él o que la gente piense que está contigo por beneficio, porque tú bien sabes que no está por beneficio, tú bien sabes que está porque te quiere. Incluso con lo que pensé el domingo con lo de los votos. Pues el lunes cuando le dije que solo seamos amigos y eso, cuando llegué a la casa dije, siempre es lo mismo, siento que este bendito show me está orillando a... que mi cable a tierra lo perdí hace tiempo, ¿vale? Me di cuenta como que lo que se estaba hablando del tema de Ricardo, cuando tú ya estés súper enojado y todo eso, lo interpretaste mal. Yo sentí como que lo interpretaste que yo estaba dando a suponer de que lo que tú sentías por Andreina como que no era real y que tú estabas por ella por votos y cosas así. Y no. Yo lo que le estaba explicando a Ricardo que se me pareció raro que si sentías cosas por mí, de momento ya estuvieras con otra persona. Eso era, pero en mí, o sea, lo que estaba pasando entre tú y yo. Pero en ningún momento di a entender, o si así se malinterpretó, te pido disculpas porque no lo veo así. O sea, yo sé que por ella siempre has tenido los sentimientos, se nota, y nunca quise decir como que lo tuyo con ella era falso, que no era real, o que estabas con ella por eso, para nada. Eso no fue lo que quise dar a entender, y si se vio así, pues por eso te lo estoy aclarando, porque no quiero que haya ningún problema de ese tipo. Entonces era más que todo eso, porque sí te vi muy molesto y digo, porque se molesta tanto si yo estoy dando mi opinión de cómo yo me sentí y cómo fueron las cosas entre nosotros dos, no de otra persona. Y eso era más que todo. Por este tipo de situaciones es que el Pana Rabbit y yo ya no somos Pana Rabbits. Por este tipo de situaciones es que ya Mandres no va a existir. Pero con la ley de la toalla, como dice Andreina. ¿Qué onda? Él allá y yo acá. Por este tipo de situaciones y yo no hice nada. Rayo, que ya se te pegó lo de Mariela. Y yo tranquilamente pude haber dicho lo mismo por el tipo de situaciones de haberlo visto. Es que eso es lo que hablé con Edgar ahorita. Edgar me dijo, ¿por qué te estás juzgando de esta manera? Cuando él no te cuenta lo que hace por fuera. Que él no sabe lo que está haciendo, porque él es simplemente así. Entonces él no nota de repente el error. Nosotros cuando hacemos algo no notamos el error. Vos cuando te equivocas no notas el error. Simplemente sos. Por eso yo creo que vos estás actuando
Dice, por este tipo de situaciones es que Mandres ya no va a existir. ¿Qué onda? No hice nada con Frederick. Nada. Estaba Sergio y estaba Ricardo. Los cuentos que han querido sacar acá, que los hayan sacado acá. Solo salí como saldría si me encontrara contigo y con otras 2 personas, ok. Mi amigo es el que me decía que se unan, que se unan, que se unan. Y yo, bueno, ya. Pero como tú dices, ya las cosas están más frías. Te digo también yo de corazón, te deseo lo mejor con Sergio. Pienso que es un súper buen pelado, tú eres una súper buena pelada y los veo muy bien. Entonces, de verdad también, ya, para evitar esta incomodidad, este problema, de verdad disculpa, te acepto tus disculpas también y espero que todo bien. Gracias. No, igual yo te veo súper feliz y me alegra que estés feliz porque de momento, como te digo, no son las decisiones, sino que me gusta eso de que a pesar de todo lo que haya pasado, tú ya estás encaminado y te veo súper seguro, a los 2 también, y me encanta que se vea eso. Yo le he dicho, me encanta todo lo que está pasando, igual estoy súper bien, tú también, y entonces como que paz ya. Y eso es lo bonito, pues. Ya. Gracias. De nada. Mamacita. Chili. It's okay? Yes. ¿Tienes frío? ¿En serio? Sí, es que estaba solamente pasar de allá para acá. Uy, no, ahí sí te congelas, otro compatriota. Viene con la chompita y si ya me caliento aquí, ya me caliento aquí. Pero... Ay, no sé. Ay. En verdad, de Bath & Body Works. Es como de brillito, no sé. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué te está diciendo? Salta como en las galas. Oye, de aquí. Salta como en las galas. ¿Qué le estabas diciendo? ¿Cómo las ganas? Que se lo ve muy bien. Te faltan 6. Sí, no, ya habíamos llevado. Hola. Dame un cuadrito. Llévese 3 por buena muchacha. No soy tan buena muchacha. No, pero bueno. no se lo merece. Soy malcriada. ¿Cómo están? Bienvenidos a la pregala. Como saben, en la pregala vamos a escoger a los favoritos de la semana elegido por el público. Y hay que recordarle al público que esta vez no solamente son los favoritos, sino que tendrán la oportunidad de escoger a los ganadores del Poder del Amor, un chico y una chica. Así que ya saben, voten en www.elpoderdelamor.tv. Y dicho esto, por favor, Andreina, Austin. Gracias. Ahí ese plebeyo. O sea, siempre lo traías dañado. Lo traías dañado. ¡Qué bárbaro! Muy bien, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a empezar a dar un recorrido por las parejas que cada día están más estables, que cada día se ven hacia un buen camino. Aquí no es. Ojo de la risa. Puede ser, Claudia, puede ser. ¿Por De qué hecho, no? Claudia, Edgar, ya que hablas, Claudia, ¿por qué no? Ya que comentó. Edgar. ¿Por qué, Edgar? Cuéntame. Cuéntame, ¿cómo vas? Súper bien, súper tranquilo, confiado. Confiado. Te Muy tienen la confiadito. Y no Te pierdes. tienen la mano, Claudia. ¿Por qué estás confiado? Porque estamos haciendo las cosas bien y se está viendo un camino amplio. Un camino lindo. Camino campo de gol. Claudia, no te me desmayes, por favor. Cuéntame tú, Claudia. Que no me entero. ¿Qué está pasando? Ay, un cachito. Mira la desarmó. Mira la desarmó. No sé ni qué decir. Claudia, por primera vez sin palabras, señores. Esto es algo único. Graben. Nada que ver, nada que ver.
Ahí está pensando. Pues llevándome muy bien con Edgar, en paz, como lo hemos estado desde que no tenemos nada. Y paz. Y eso, feliz con cómo estamos. ¿Qué esperan Con de este nuestro viaje? Y nos vamos de viaje. Ay, ¡Qué rico! ¿Verdad? ¿Qué expectativas? Solo espero que en este viaje no se maree. Lo vomites. Perdón, tenía que lanzar mi cizañita, perdón. ¿Ya estás decidida, Claudia? ¿Qué? Ya, porque siempre hablabas que, porque bien no, que sabemos defiendan a que los chicos, Vane. no presión, pero simplemente como que, no digo que sean algo, pero decidida dejarlo fluir, ya no es un no, una puerta cerrada. Vane es la Presión de grupo. única persona con la que yo me he visto acá. O sea, con la que me vi acá en la Casa del Poder del Amor, entonces... ¿Cómo ¿por qué te no? ves? ¿Qué te visualizas? ¿Cómo te visualizas? Ya dijo, ¿por está qué no? diciendo. O sea, el beso Hijo, con ¿por qué Sebastián. no? No, a ver, con calmita, pues, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente sí, es que Sin presiones. he dado el brazo a torcer, llamémoslo así, es porque, claro, no es un no del todo, ¿no? Entonces... Se está abriendo la puerta. Sí, por lo menos voy a aprovechar el tiempo que esté acá, que cada vez es menos. Se te olvidó esos primeros Porque yo sé que por lo menos acá todas las personas tenemos el tiempo seguro. Luego no. Entonces, veamos cómo se dan Dice las que no cosas. es de todo un no, entonces ¿qué necesita para que sea un sí? Pues ver, ¿no? O sea, hay cosas que han pasado que no son tachables, por decirlo así, pero la verdad disfrutar, Vane, no... Puede que existen personas que pueden estar muy enamoradas y jamás llegan a tener un título. Puede que sí, puede que no. No podría decir, no quiero quemar etapas, no quiero pensar que va a pasar algo cuando no estamos caminando todavía por el camino, valga la redundancia. Por el sendero. Por el sendero. Así que, Tal vez el viaje ¿Qué te gusta de Edgar? construya esos siguientes. algo que personalmente me ha movido mucho de un día al otro ha sido la complicidad que tengo y he tenido con él. La mueve bien la complicidad. El estar codo a codo en momentos, pues, controversiales, por decirlo así, tenerlo a mi lado. Y que como siempre le hemos dicho, I got your back. Entonces, pese a que hemos tenido momentos feos acá y momentos lindos, siempre hemos estado codo a codo. Y me siento súper segura a su lado. Me gusta su compañía, aunque a ratos me hacía renegar, espero no lo vuelva a hacer, si no... Pero eso. Edgar, ¿y tú qué estás dispuesto a dar para, ya que tornar ese casi no en un sí seguro y limpio? Mira, tengo mucho que ofrecer. Ya ella ya ha visto, ustedes han visto un cambio significativo en cuanto a expresarme, a abrirme, a decir lo que siento. No importa si suena cursi o no, es lo que siento. No importa, se lo voy a decir todos los días. Como te dijo ella, I got her back siempre. Como dije los otros días, ella se va... Ajá, como ella dijo que se va a llevar lo más lindo de mí, yo dije, pues yo me voy a llevar lo más lindo, que eres tú. Aunque suene súper cursi, pero es lo que siento, es lo que quiero decir y lo digo y lo vuelvo a decir. Cada que coma chicharrón se va a acordar de ella. Así que, yes. En verdad. ¿Alguna vez, Ricardo, tú comentaste En que a verdad, veces, hablando de Edgar, quieres tanto algo que te obsesionas? ¿Piensas que es una obsesión lo que tiene Ricardo por Claudia? Lo que tiene Edgar, ¿por qué? En el momento en el que a una persona lo rechazan, eso crea un sentimiento de obsesión. Y uno quiere alcanzar eso que se ve muy lejos, inalcanzable. Entonces se esfuerza un poco más y es por eso que las mujeres tienen que, es verdad, hacer como que sufrir un poquito al hombre para que el hombre valore lo que tiene. Por eso es que tú te obsesionaste con ella. ¿Con quién? Sí. ¿Con ella? Ok, sigamos en el tema. ¿Crees esto, Edgar, que a lo mejor eso fue lo que te ha hecho como un reto, Claudia? No, yo no la veo a ella como un reto, no la veo a ella como un trofeo, no la veo a ella como una victoria. O sea, simplemente cometí errores
a alguien que genuinamente me quiere y simplemente quise cambiar, quise mejorar. No la veo a ella como un reto. No escucho nada. Reto quiere decir que tú consideras a una persona tan valiosa que te vas a esforzar lo suficiente para conquistarla. A eso me refiero. No se trata de un objeto, se trata del valor de una persona. Y si no la valoraste en un principio, pues quizás tengas una oportunidad más para poder demostrarle lo que ella vale y hacerla sentir única y especial. Impresionante. Es una realidad. Es así, funciona el Chicas, cerebro. Voy a tomar. ¿Creen que es una obsesión lo de Edgar? No es amor, no es ¿No? amor. Es avanzado la obsesión, amor. pero Es sí una está sintiendo obsesión. rechazo. Es una obsesión. Wow, wow. Quizás no May, una obsesión ¿alguien me ahora. Pero May, chimba de ¿qué piensas obsesión, tú? Claudia. No, o Chimba sea, de yo no obsesión. creo que aquí haya obsesiones de ningún tipo Ya lo dije, de ninguno de los participantes. Si había una obsesión fue la de Diego con Caroline, pero... No, Mandamos saludos. Paro. Pero no, pero no, para nada. No creo que haya ninguna obsesión de nada. Bueno, Edgar, Claudia, ya que están a lo mejor en esta posición tan bonita, ¿les gustaría hacer la dinámica de decirse cosas bonitas hasta llegar al centro? ¿Te quieren? Para empezar, así la pregala con mucho amor y cariño. Claro, no se va a obligar si quieren. No te sientas obligada, pero anda. Para. Dale, hermana, pero sin obligación. ¡Pero párate! ¡Y tú también párate! No, mentira. ¿Quieren? Siempre también. ¡Qué rico! Desde ayer no quiere ver más. No, por favor. Ahora te va a acercar que mi creatividad muchas cosas. Sí. ¿Quién empieza? Gracias, María. Gracias por comprenderme. Gracias por tu compañía. Gracias por tu cariño. Gracias por las papitas. ¿Por qué lo piensa tanto? Oye, pero que piensen las A palabras nombre que de deben de la Casa pensar de las antes de Chicas, decir. gracias por las papas fritas. Pequeñito, pequeñito. Gracias por el jugo de piña. Por el chiquito, sí. Ese chiquito, sí. Eso. Chico, pero déjalo que hable solo. Gracias por tu melocotón. Gracias por tus bromas. Gracias por siempre hacerme reír en mis días más bajos. 3 pasos. 3 pasos de eso. Gracias por llegar a entender mi humor. Gracias por tener empatía a veces no soy fácil de comprender o entender. No es fácil. No soy fácil. Válido. Au. ¿Cuál es? No, ese no es. Qué Déjala estúpido el que ha no dicho arruinen el eso. momento, chicos. Gracias, Alejandro. ¿Qué pasó, loco? Me he desconcentrado, perdón. Ahora. Oye, no la apuren. Gracias por tomar el reto porque sé que soy complicada. Duro. Ranca. Gracias por abrirme los ojos. Sí, porque a veces Me hizo dar cuenta de que... Un camino más claro. No me avergüenza retirar lo dicho en mi no. Bien. Yo. Bien. O sea, como que te digo que no le volvió a ver. Y que se van a quedar toda la gala así, con sus pasitos. Gracias por ser lo más lindo y gracias porque eres lo más lindo que me ha pasado en Turquía. Más fuerte para el público.
Si necesitas meter la mano en el bolsillo, no quiero. No paso. No paso. Perdón por todo lo que he podido hacer que te haya lastimado. Vamos, Tokio. Parecía Tokio la Eso estuvo fuerte, eso estuvo fuerte. Estuvo muy fuerte. Yo igual, perdón por todo lo que ha pasado, todo lo que he dicho, todas mis acciones. Lo lamento muchísimo. ¿Escucharon? Ella lo escuchó. La actividad tal vez con Austin. Así es la manera en que se empieza una pregala. ¿Por qué te pusiste tan emocional? Me vas a hacer llorar. Ahora la pregunta es usted. ¿No? ¿Qué pasó, Claudia, por tu cabeza? Porque en estos pasos se ha resumido una carta que he estado escribiendo. Que justo le pedí, ¿te acuerdas? Que andaba en las noches escribiendo todo esto de que es bueno ser una persona decidida. Claro. Y parte de ser una persona decidida también es saber que estás escribiendo con el corazón y claro, admitir que quieres otras cosas y no te vas a morir con el orgullo de haberlo dicho. Claro. Es bueno de momento escribir lo que piensas, lo que sientes, evaluarlo, mirarlo y analizar, porque ahí puedes leer a lo mejor cosas que puedes cambiar o cosas que no quieres o quieres. Así que es un buen ejercicio de momento escribir. Y pues nunca es tarde para una segunda oportunidad. Y más si la dicha es buena. Muy bien, vamos a continuar. Contigo, Melissa, ya que estás... ¡Qué rico! Analizando tu situación, tu relación. ¿Cómo van, Renier, Melissa? Los vi retirados, platicando de muchos temas. Bien, cada día mejor. A estas alturas del partido vamos súper bien, la verdad. Como nos dicen, jodiendo por ahí los envidiosos, pero yo me lo tomo muy a pecho y muy en serio. La pareja perfecta. No perfecta, pero sí honesta. Por lo menos nos decimos las cosas como son. Y pues yo creo que esa es la base de una buena relación, la comunicación y la honestidad ante todo, ¿cierto? Y aceptar cuando nos equivocamos o cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero sí, por ahora vamos súper bien. Sorry, envidiosas. Renier. Si yo hablara. A pesar de... Es el nuevo refrán. Bueno, en realidad somos la pareja más longeva oficial del poder del amor. ¿Qué es eso? Es que sí, la utilizó bien, la aplicó bien. Muy bien aplicada. La aplicó bien, señores, no se asusten. Está aplicada. Me estoy educando más. Eso está bien, Renier. Se trata de crecer y evolucionar siempre. Todos tenemos la oportunidad. Y a pesar de tener nuestras altas y bajas, en estos momentos estamos muy bien. Muy bien. Hablando de relaciones que van bien, que van encaminados. Mariela y Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo van? Alejandro. Me sentía sofocada. Bien, bien, en realidad bien. Yo siento que bastante bien. Te noto fresco. Sí. Estás muy tropical hoy en tu look. Hoy no sabía, como acá había alberca, dije, bueno, a lo mejor. Te dejaron solo. Por las Moriste dudas. solo en la raya. Claro, por las dudas, ya vine vestido así. Qué chimba de muslo. Gracias. Mariela, Bien un blanco. mes y contando. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, Sandra, ¿qué está pasando?
una incomodidad, pero... en pantaloneta. No. A cualquiera lo incomoda eso. ¿Qué incomodidad si se puede platicar? Fíjate que ahorita, más la incomodidad inicial que yo le comenté es lo que hizo, que le comenté que no lo hablara aquí en el programa por una razón y lo habló. Entonces creo que más la incomodidad inicial, por lo que le dije, fue el que lo haya hablado. Pero, no, lo hablaremos. ¿Qué hizo? Más adelante. ¿Pero qué? ¿Qué incomodidad? Es que esto, Alejandro, ¿qué hiciste? Sí, y fue, en realidad, yo pongo mi punto de vista y mi opinión. Es totalmente natural tener incomodidades en la relación. Cualquiera lo puede tener y no está mal. Y me encanta que se exprese, me encanta que me lo diga. Es más, cada vez que ella me lo dice me fascina. Gracias por contármelo y vamos a trabajarlo. Pero yo soy un poco ansioso en trabajar los problemas, ¿verdad? Entonces como que ella me dice, mira, o yo la noto rara y yo quiero saber cuál es el problema y solucionarlo ya ahí en el instante, en el momento. No tuvimos quizás buen tiempo de hablarlo y yo creo que ella lo quería hablar afuera y solucionarlo afuera. Probablemente también se entiende porque de repente estamos acá frente al juzgamiento de todo el público y el público juzga de una manera muy brava. No es empático. Y bueno, sin embargo, a mí me cuesta de repente aguantar un capítulo más. O sea, afuera de verdad no se puede hablar muy bien. Entonces, a mí me cuesta estar acá como que todo está bien, sin poder entender qué es lo que está mal. Entonces yo quiero hablarlo, yo quiero tratarlo. Aparte yo creo que el fin del programa mismo es ver cómo se va desarrollando. Por una razón te pedí que no lo hicieras. Perdón, claro, todavía no sé. Termino y te escucho totalmente. Entonces yo creo que el fin del programa mismo es ver cómo las parejas orgánicamente solucionan sus inconvenientes por medio de la comunicación. Correcto. Y bueno, entonces a mí también me incomodaba el no saber, el estar acá de repente sin poder tocar el tema con ella, pero sin embargo a ella yo la siento así. Esta es su postura cuando ella está molesta con algo y como que se queda mirando y no habla mucho. Y bueno, a mí me incomodaba también. Entonces yo le compartí y le comenté eso a Fred y a Sergio que estaban. Sí, a Fred y a Sergio. ¡Ah, chimba! Pero igual, o sea, yo le comenté a grandes rasgos porque ni yo sé muy bien todavía. Es como complicado hablar de un tema que no entendemos nadie. Exactamente, ¿para qué entonces? O sea, yo le ¿cuál comenté, es el problema? yo le comenté algo, o sea, fíjate que me molesta más el hecho, la poca empatía, por una razón le pedí que no, lo que no dije que entiende, que no lo mencionara, porque yo me conozco, yo necesito calmarme para yo hablarlo. Incluso hablé con alguien, me topé con alguien en el pasillo y dije, es cierto, vamos a platicar en el programa, pero para usar las palabras correctas y estar en el estado de ánimo correcto. Y vengo y él dice, lo expresó porque hay que hablar, porque él decidió que hay que hablarlo. O sea, él no sabe lo que yo viví hace 2 semanas, hace 3 semanas, no, bueno, ya pasó un poco más. Lo feo que yo lo pasé porque él no lo pasó. Yo pasé el ataque en redes sociales. Entonces él prefirió hablarlo y decidió hablarlo cuando puntualmente le pedí que por favor no lo hablara, no porque no lo iba a hablar aquí, porque yo necesito primero estar en un estado, en un equilibrio para poder yo expresarlo, porque digo cosas que no quiero decir. Y entonces vengo y dice, no, es que necesitamos hablarlo, porque te acabo de pedir hace 20 minutos por chat que no lo mencionaras. Por favor, te pedí específicamente que no lo mencionaras. No, pero es que hablarlo, porque es que, bueno, hagamos contenido. Entonces, o sea, le pedí por favor, ¿por qué? Porque yo necesito tener un estado de porque me conozco, porque necesito, le pedí y no lo hizo. Entonces, más que lo que fue lo inicial, fue la actitud que tomó ahora. O sea, no, me molesta. Yo creo que los problemas que la relación tiene en las incomodidades hay que hacerlas ya. No se pueden tirar para dentro de 2 días, 3 días, porque si no yo me quedo así. ¿Qué estará pasando? Y que ya nadie dijo que iba a ser en 4 días, 3 días. Estás asumiendo cosas que no sabes. O sea, por una razón, porque me conozco, por una razón te pedí algo específico. Sé que no lees mi mente y por eso te lo dije. Lo hablamos después. Y yo incluso cuando te dije que nos enteramos, lo iba a hablar antes de que Mari me dijera que habías comentado lo que pensabas que habías comentado. O sea, yo lo iba porque hablé con alguien, me topé con alguien, porque yo trato de autoanalizarme, porque sé cuáles son algunos de mis defectos, lo sé. Y eso es uno, la comunicación, el poder expresarme, porque soy mecha corta, porque así soy. Y no quiero, porque me han lastimado con palabras y te lo he dicho, y no quiero hacerlo.
Incluso yo venía a hablarlo con vos, pero decidiste porque se te antojó, que te dije que no lo hicieras, decidiste hacerlo. Eso tienen que trabajarlo porque si ustedes llegan a un acuerdo de hablar las cosas en un lugar o un tiempo determinado para que no hayan malos entendidos, se tiene que hacer y no lo mejor improvisar una plática. ¿Me explico? En mi sentido, no es buscando defenderme, para nada, pero yo no sabía el momento en que lo íbamos a tratar. Yo había entendido. Es que si hablan las cosas, puede fluir. Claro, yo creo justamente en el hablar, pero bueno. Lo que pasa es que uno a veces no sabe que se equivoca hasta que se equivoca. ¿Ves? Entonces en el momento en el que uno ya siente que está en el error, ahí es que uno realmente se vuelve consciente. Yo estoy completamente seguro que la intención de Alejandro no era hacerla sentir mal, ni mucho menos que pasaran mal la relación, ¿ves? Lo que él está expresando es que en algún momento él tenía eso acá atorado, obviamente la relación es con ella, pero aquí estamos bajo una presión impresionante de muchas maneras. Y sobre todo queremos estar bien con las parejas que están, ¿ves? Y él simplemente trató de expresarlo, quizás erró con Mariela en ese convenio, pero yo creo que no hay nada que una buena charla no pueda solucionarlo. Quiero ir con Sergio Gris, ¿cómo van? Porque como que se veían bonitos, bailando, pasándola bien, solamente es como una radiografía de cómo van. Pues, chicas, no hablen entre ustedes porque es difícil. Por favor. Gris. Pues súper bien, con los días agarrando más confianza, más complicidad. Y pues pasándola bonito, creo que cuando uno se va conociendo más y más está como eso de querer estar más con la persona o de extrañarse, porque es muy poco el tiempo que uno pasa acá. Y pues cuando no hay que nos coincidimos, es como más aburrido, por decirlo. Entonces, nada, conociéndolo y pasándolo bien. Search. Sí, no, comparto. ¿Sí Estamos o no? súper ¿Sí bien. o no? Estamos súper bien. Le decía yo que cuando yo vine nos daban más tiempo. Obviamente ahí que se creó una conexión más Que eras fuerte. el nuevo, siempre el nuevo lo mandan más para el otro lado. Y ahora sí se disminuyó ese tiempo y como que, pucha, conecté y ahora no te estoy viendo más, tengo poco tiempo. Hay y 3 tarjetas amarillas ahí. Se busca ese compartir. Esta semana nos costó un poquito porque estábamos de por ahí, no nos tocó mucho tiempo juntos. Entonces eso lo hablamos y dijimos, nos dieron hace tiempo y ahora nos sacan. Bueno, entendemos, pero sí, queremos más tiempo para seguir conociéndonos y compartiendo. Pero todo lo que estamos viviendo para mí está súper bien. Yo estoy disfrutando mucho, me siento muy bien con ella y quiero que continúe así, ¿verdad? Chicos, les pido que no hablen entre ustedes, por favor. Vamos a continuar con Austin y Jillian. Austin. Vanessa, ¿Cómo vas? Se me pega Pues, su manera de hablar. fíjate que bien. Fluyendo. De una forma natural. Orgánica. Sin presiones. Sin presiones. Más sí impresiones. Más sí impresiones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gilly. Hola. Ala. Hola. 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 No sé. ¿Cómo vas? Bien, súper bien. Vibeando. 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 ¿Qué es eso? Feliz. Mirando a más. Una pareja que habla poco. Es impresionante. No, pero fuera de broma. Las acciones hablan. Los de PR hablamos Por sí muchísimo. Es que hay veces que Escandaloso. yo misma me trago mi lengua a veces. Creo que cuando te pregunto de Austin te pasa eso. En otra cosa, Sorry. No lo puedo evitar. Sí. Ok, Gilly, qué bueno. Bueno,
vamos a los Panarabbits, que ya no sabemos exactamente qué está pasando ahí. Jessica, estabas platicando que ya no son nada. O sea, ¿por qué estar con una persona que te coquetea, pero que no estás segura, que te coquetea, pero no quiere nada? O sea, son muchas cosas que han pasado el transcurso de la semana que te ha hecho cambiar de opinión, que ni Panarabbits casi ya no. Ya, se acabó. No, Vanessa, es que yo soy súper radical. Ok. Conmigo es todo o nada. Y yo tengo una amistad con Fred, o sea, eso sigue. Pero lo que estaba pasando entre nosotros, que era un poco más que una amistad, a lo mejor, yo siento que ya se descontroló, ¿no? Por todo lo que viene pasando, por situaciones ajenas, es que yo ya no me siento cómoda. Entonces decidí parar. Y decidí que se acabó el Panarabbit. Ahora sí solo somos amigos. Ok. Fred, no sé si estas son primeras noticias para ti, porque estamos platicando el día de ayer, que si coqueteo, que si no. Cuéntame qué pasa por tu cabeza. Sí, lo conversamos previamente. Una de las cosas que Jessica me pidió al principio fue no tener ninguna incomodidad, no estar en esas. Y por eso es que yo respeto y entiendo la situación. Han estado lanzando comentarios, cizañas, cosas que esta amistad que teníamos, algo más, se dañan, ¿no? Entonces, por eso entiendo la incomodidad y es mejor dejarlo ahí y seguir siendo amigos, tranquilos y todo tranquilo. Pero con la ley de la toalla, Vanessa. Tú allá y yo acá. Ok. Con Susana. Con Susana. Susana a distancia. Con Susana a distancia, exactamente. Pero Fred, he estado envuelto en un tema durante toda la semana y ya está Andrés acá, ya está Mare acá. Entonces yo creo que es el momento de tocar este tema. Mañana también. Tenlo por seguro. Entonces, vamos a ir por partes. Como dijo Jack el Destripador. Exactamente. Por partes. Fred, ¿en qué posición estás de tu historia? Empinadísimo. Yo sé que te le he preguntado, pero está Mari y Andrés y yo creo que es importante también que, porque no estuvieron también, se pudrió esto, que digan si es cierto o no tu versión. O qué versión también tiene Mare y qué versión también tiene Andrés, que yo creo que es importante. Mare sabía de que yo sabía tomar el tren, entonces me pidió que le explique cómo tomar el tren. Yo le dije, dale, buenísimo, te explico. Yo estaba saliendo con Sergio, luego se nos sumó Ricardo y estábamos yendo igual a pasear por el centro de Estambul. Entonces, yo le dije a Mare, ok, dale, te explico. Nos fuimos en el metro, les enseñé acá, tren. En el tren les expliqué a cada uno hacia dónde estábamos yendo. Y ahí es cuando conversamos y vimos que estábamos yendo al mismo punto. Entonces, ok, misma parada, mismo punto, listo. Llegamos al destino, fuimos a acompañar a Mare a que encuentre al lado asiático de Estambul y fuimos a acompañar a Mare a que se encuentre con su amigo, con Roberto. Entonces ahí Roberto nos dijo a todos, oigan, ¿les parece si paseamos juntos? Bueno, ya estábamos ahí. ¿Por qué no? No quita que igual es romper las reglas, pero igual ya estábamos ahí, entonces nos fuimos a pasear y de ahí continuamos. Eso fue. ¿Y terminaron a las 3 de la mañana? Sí. Así Ok. es. Andrés, tu molestia ha sido clara y te has expresado según esto. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes cosas de que te han hecho desconfiar aún más de Mare? ¿Cuál es tu versión? Me gustaría escuchar primero la versión de Mare para ver cómo cuadra eso, porque yo tengo ambas versiones, ¿no? Más las que vienen por fuera, que son las pruebas que tengo. Entonces, Quiero escuchar tu versión primero para ver cómo cuadra también con las versiones que él tiene por fuera, que son, parece ser, diferentes. A ver, Vanes, si él tiene una versión de afuera,
una versión ajena y él puede tomar las conclusiones que quiera. Un poquito más fuerte, Por eso estamos preguntando tu versión. Es exactamente esa, o sea, yo quería tomar el tren, le pregunté a Fred porque sabía que sabía cómo tomar el tren. Y yo tenía mis planes aparte. Me acompañaron para que no me pierda, por no dejarme ir sola, porque sea mujer, iban los tres. Y llegamos y Roberto dijo, ay, pasemos todos. Yo le dije, ¿me va a meter en problemas? Ah, no, no va a pasar nada. Para no ser la guafiesta, dije, bueno, ya, pasemos todos. Y se acabó. Yo tenía mis planes con mi amigo desde la mañana, ellos simplemente se unieron al plan, por decirlo así. Fred, ¿por qué no le contaste? O sea, es que ni siquiera yo normalmente no cuento lo que hago, solamente salimos y listo. Y eso era todo, no había por qué, no sé, ni se me pasó por la cabeza. Después de Saliste con la persona que sale tu amigo y que tuviste interés. Eso yo creo que es lo que le añade ese es el un toque error. Y que en diferente. algún punto se Ese han es el besado error. y todo, ¿no? Ese es el error. ¿Se han besado? Yo no vi nada de eso, no hubo nada de eso. Si él Porque quiere sacar aquí eso nunca dentro- se besaron, si él aquí quiere dentro. sacar eso dentro del show, está bien, fue hace muchísimo tiempo. O sea, aquí nunca se besaron, Fred. Pero sí, por fuera sí se Y besaron. yo se lo conté a Andrés, ojo. Me lo contó aquí adentro igual, acá en la jardinera. Te lo conté afuera del show. No, aquí me lo contaste igual. Te lo conté adentro, Aquí, afuera del show. aquí me lo contaste el Hace día tiempo lunes. te lo conté. El día lunes o martes me lo contaste. No, te lo conté hace tiempo. Cuando Sí, nos te fuimos de digo, viaje. si ustedes igual ya se besaron, sí me dijiste. Cuando nos fuimos de viaje me lo preguntaste y te lo dije. Aquí te lo conté, aquí te lo pregunté igual. El día lunes o martes. La versión de Andrés, que sea la que sea, no me voy a meter en eso. yo ya Igual se lo está, había está contado. grabado. Ya. Hemos tenido la conversación ahí. Y ¿Y Vanessa, por qué no habías contado esto, Fred? ¿Qué cosa? Pues no sé, la versión por el hecho de que ella estaba saliendo con Andrés y pues tú Es tuviste que- algo con Mare, entonces sí creo que toma un poco de... Claro, primero quiero dejar en Se claro. malinterpreta y se puede... Primero quiero dejar en claro, Mare dijo, no quiero nada con Fred, y yo le he dicho igual 100 veces, no quiero nada con ella. Ahora, pero, yo no sí salí, pero sí le dijiste que cuando se aburra de mí que te llame, ¿no? pero eso Sí, fue eso. en el capítulo en que terminamos de hablar ahí hace tiempo, no sé. Pero el punto es que yo no salí con Mare. Primero que fuimos en un grupo. Segundo de que estábamos yendo al mismo punto y a través de su amigo ese rato dijimos, ok, ya estamos acá. Pero no fue que planeamos salir los dos juntos en lo absoluto. No, esa no era la idea. A Fred yo lo vi muy centrado en Mare, muy atento, muy caballero en exceso, diría yo. Él tenía que haber sido un poco más transparente conmigo respecto a sus sentimientos con Mare. no soy la persona correcta para él. No soy la persona que él esperaba. Olvídense de Andrés y Mare y ya está. ¿Ustedes cuatro tienen una tarjeta amarilla? El favorito, elegido por ustedes en www.elpoderdelamor.tv de Casa de los Caballeros es... La favorita, elegida por ustedes de la semana es... Pero igual, el platicarlo cambiaría también un poco la percepción, ¿no? De Andrés, o sea, el haber llegado de frente. Aparte de haberse tirado ese comentario por de que yo supuesto. utilizo los fines de semana aplicaciones para buscar relaciones y me Ya. voy a un Airbnb, digamos. Eso, Que obviamente esa fue la actitud que tuve de madre, que recibí de madre el día lunes al llegar aquí, yo tranquilo, relax, yo qué pasa, y madre con una actitud muy... ¿Sí hiciste el comentario? Yo hice un comentario así. Que dice que fue un chiste, bastante extenso. Lo lancé como chiste, pero sí he visto igual ciertas actitudes. Y yo en ese rato estaba hablando con Mare sobre Andrés. Y desde mi Pero punto ¿por de qué, vista, Lolcito, no la acuses? desde mi punto de vista, ella está mal tanto dentro como fuera del show, porque se la ve sufriendo todo el tiempo. Entonces ese rato yo lo que hice fue, por más de que ambos sean mis amigos, yo la vi sufriendo a Mare y me puse del lado de ella y por eso lancé ya sea el chiste o las cosas que dije. Okay. Entonces eso fue lo que Vamos hice, ahí. ese fue mi error para empezar, estar metido de un lado, estar en una relación ahí porque realmente no me incumbe y al fin y al cabo ellos van a hacer lo que tengan que hacer y ellos lo tienen que solucionar por su cuenta. Yo no debía haber dicho nada, pero ya estuvo. Quiero preguntarle a Ricardo, ahora sí. Has comentado ciertas cosas de lo que pasó ese día y quiero saber exactamente por qué tienes esa percepción de lo que pasó, de que si los 15 minutos en el baño,
del interés de Fred a Mare. Es un tanto incómodo a mí porque... Más juicio. En primer lugar, antes de cualquier cosa, quiero decir que Mare nunca es que le dio bola a Fred. O sea, es que hay que Nunca tener, le dio medir como palabras que la para pauta. lanzar esa cizaña por eso. Mira, Terrible. si yo soy amigo de Mare y me pongo a conversar al respecto de Andrés, que sí ha pasado, yo me pongo en un ámbito neutral porque sé que Mare lo quiere. O sea, es una realidad y no me voy a poner a atacarlo a Andrés porque sé que le va a doler. Entonces, ¿de qué hablamos? No es una amistad verdadera, sino pienso que existen sentimientos. Porque en aquel viaje sí es verdad que fuimos con Mare. Yo me enteré cuando ya la vi en la cafetería. Fuimos en el tren, en el barco. Pero lo que yo noté... cafetería. ¿La cafetería fue cuándo? A ver, la cafetería fue el punto de encuentro. Yo quiero... Abajo del hotel. Fuimos en taxi hasta la estación de tren. En el tren nos fuimos hasta el barco. ¿Ok? Sí es verdad que Fred estuvo muy atento. Y uno puede ver cuando un hombre tiene otra intención con una mujer. No es lo mismo que estar con una amiga, ¿no? Una amiga se trata así, pero a Fred yo lo vi muy centrado en Mare, muy atento, muy caballero en exceso, diría yo. Claro que la acompañó al baño. Claro que la acompañó al baño. Se tardaron, obviamente, porque había una fila larga, imagino. Bien larga, de 15 minutos. Eso no fue lo que insinuaste. Entonces, la situación es que se desarrolló hasta las 3 de la mañana, porque después fuimos a una discoteca. Yo sé que Fred no lo disfrutó porque no bailó en ningún momento, no era su estilo. Pero tú dijiste que estuvo estaba en la detrás parte de de Mare atrás de Mare. bailando. No, yo no dije que estabas bailando. Estuviste en todo el tiempo como un guardia de seguridad tras de Mare, que es una realidad. Mare no vi que se le insinuó en lo absoluto, pero yo creo y podría asegurar que Fred tiene una inclinación sentimental hacia Mare. No es la misma relación que tiene con la Diabla. Si es que me equivoco, me va a corregir. Y cuéntame, Jessica, ¿tú sientes que Fred es sincero contigo? Pobre Me gustaría que me aclares eso. Se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Por ella llora por un Si existe una pequeña conexión entre Fred y la Diabla, debió ser sincero con ella y no lo fue. ¿O me equivoco, Jessica? No, o sea, bueno, yo creo que... ¿Piensas eso lo mismo que Ricardo? Ya lo hablé con Frederick, ya lo hablé con Mare, lo hablé con varias personas aquí en la casa y sí me molestó, o sea, una de las razones por las que yo decidí parar con él, este coqueteo o lo que sea que haya sido, fue eso, que me molesta que no haya sido del todo sincero conmigo. Él siempre me dijo que éramos amigos, que no quería nada, pero obviamente hubo otro tipo de insinuaciones, de jugueteos, de coqueteos, y yo considero que por esa razón él tenía que haber sido un poco más transparente conmigo respecto a sus sentimientos con Mare, que él insiste que no siente nada por ella, pero yo también percibo que sí los hay, y se lo he comentado. Fred, bueno, primero voy con Sergio, ya que estabas presente. Ay, Sergito. ¿Qué versión tienes tú de los hechos? ¿Qué pito toca tú? Realmente es cuestión de interpretación, no todos interpretamos algo de igual manera. A mí me pareció que estaban compartiendo, son amigos, yo no vi nada extraño. De por ahí la situación del baño era porque realmente tenían problemas, era algo raro. Entonces creo que estaba lleno, no encontraban algo así, estuvieron dando vueltas, yo no vi algo raro ahí. Entonces, como te digo, sobre una misma situación se puede interpretar de diferentes maneras. Yo no interpretaba como interpretaba Ricardo, pero bueno, es lo que yo puedo decir. Estábamos compartiendo todos juntos como amigos, bien. En el boliche también, nadie estaba cerca de nadie, era un boliche tecno, o sea, no era reggaetón ni nada. O sea, Es que tú eres un alma pura. Gracias, crack. Entonces, Tú no ves es malísimo. interpretación de cada uno. De mi parte, nada extraño. Muy bien. Quiero preguntarles a ustedes, porque hoy la situación se pasó un poco también de tono. Salieron cosas de Mare también, donde habló de que todos tienen cosas que a lo mejor están ocultando. Mare está hablando específicamente de un elevador. El temblor. Ay, no, ya. Y eso implica nombres, porque aquí no se pueden lanzar indirectas y no hablar directo.
fue ahí cuando la casa sintió el verdadero terror. Eso fue yo molestando porque siempre digo, ok, porque siempre de mis cosas tienen que hablar y hablar y hablar y aquí no se habla de Molestando nada. como molesta Nada. Fred. Me encontré con los chicos en la madrugada en el elevador porque iban a dejar algo. No pasó nada realmente, solamente querían ¿Qué joder. chicos te encontraste en el elevador? A Austin y a Edgar. Pero estaban yendo a dejar algo y ya. Claudia, tu cara es de sorpresa. Bueno, pues qué rico, ¿no? Qué rico, ¿no? Empezamos con la zurda. No sé, la verdad, Vane. Yo, Es que no estaban por lo haciendo menos nada, a mí solo nunca fueron me a ha dejar llegado algo. nada, así que obviamente el encarguito no era para mí. Me acordé. Ya. Ya se acordó. Ya. Teníamos una mini encuentro y fue el cargador que yo no tenía, ya que Mare tiene la mala costumbre de coger mis cargadores y nunca devolverlos como siempre. Es cierto. Ivane, de verdad quiero que se cierre aquí el tema con Andrés. O sea, siento que hemos estado desde hace mucho tiempo en una pelea de quién gana y yo le quiero dar bandera blanca y dejarle un fin ahora. Sí, él me expresó que ya no me quiere ni siquiera cerca. Está bien, es su decisión. Yo estoy recontra consciente de todos los errores que he cometido. Me arrepiento brutalmente de haber expuesto cosas de él en el show. Sí, me he vuelto una persona influenciable y manipulable, que antes no lo era, porque siento que ya no tengo cabeza para nada. Siento que me hace falta mi cable a tierra. Entonces, unas me dicen, no, pero ponte perra, esto, lo otro, no te dejes, que el público sí, me dice, que el acuerdo de otro esas dice, líneas, que el güey. otro dice, Me querías que perra, todo soy el perra. mundo me dice qué hacer, entonces he perdido mi propia decisión y he perdido la capacidad de poder hacer las cosas que yo siento, porque lo que yo hubiese sentido es decir, baja la guardia y ya. Porque a la final eso, poner paredes y poner peleas ha hecho que él también se ponga a la defensiva y que ponga paredes y ponga peleas. Y estoy profundamente dolida por haberlo herido de muchas maneras, por haber sacado a relucir también sus inseguridades, por haber de alguna manera creado películas en mi cabeza por algo que no sabía si era cierto o no. Porque yo también creé películas en mi cabeza, así como él lo está haciendo en este Está lindo lo que está diciendo. Vane, yo muchas veces he cedido y muchas veces he pedido perdón y he dicho hasta aquí nomás. Pero obviamente cuesta cuando ves que la otra persona de alguna manera todavía se llena de orgullo. Yo no soy quien para juzgar a Andrés. Andrés es un hombre maravilloso y me arrepiento profundamente de todo lo que me quejé de él en algún momento, de todo lo que pude haber dicho de él, porque yendo atrás sí hizo esfuerzos. Yo sé que él no estuvo aquí por show, yo sé que él no estuvo aquí porque quería estar conmigo por show, yo sé que era sincero, pero yo, tonta, le hice daño y ocasioné que esto sucediera. Entonces, si él quiere ganar, que gane. Yo no quiero seguir peleando con él, yo no quiero ya más con él y ya no quiero seguir hiriéndolo. Me equivoqué, como siempre, porque al parecer todo lo hago mal. El lunes que llegué le dije para ser amigos, ¿por qué? Porque tomé como ejemplo lo que había hecho Claudia, de ser amigos y de sin presiones y tal, conocerse y de dejar de estar en el ojo de la gente. Entonces lo hice pensando que iba a ser algo mejor, él lo tomó a mal. Yo seguí presionando, yo seguí todo. Entonces, no soy la persona correcta para él. No soy la persona que él esperaba. Y no lo voy a poder ser dentro de este show. ¿Ya? No. Ya no más. Entonces, pues, se puede Olvídense de Andrés decir- y Mare y ya está. Por favor. O sea, hasta aquí. Yo no puedo seguir, Vane. Yo también estoy cansada. Yo también estoy cansada de sentirme así, la única que tiene la culpa. Yo también estoy cansada de no poder pensar con claridad. Yo también estoy cansada de sentir esto tan grande en mi pecho, de sentir que le tengo mucho cariño, que le tengo mucho amor y que no puedo hacer nada bien para él, porque ni siquiera estoy haciendo las cosas bien para mí, porque ni siquiera estoy siendo fiel y leal a lo que yo siento. O sea, porque me dejo llenar la cabeza de cosas, de todo el mundo, de todo, en vez de hablarlo solamente con mi psicóloga y ya está. Entonces, eso, Vane. Él ya tomó la decisión, no se la voy a pelear, no lo voy a forzar, no le voy a decir, disculpe, no lo voy a hacer. Ya Ok. está. Hasta ahí llegó Andrés y Mari. Hay temas que tenemos que tocar, pero estamos cortos de tiempo. Pero antes, Claudia, ¿estás llorando? No. Casi a punto de... No. ¿Qué está No. pasando? La información te sacó... Sí, ¿Te tomó me en siento curva? muy molesta. Es la verdad. Edgar, estamos tratando de ver por qué estabas ahí. O sea, si lo podríamos dialogar ella y yo, sería muchísimo mejor. Porque siento que es un tema ya un poquito más serio.
aparte. Que lo quiere dialogar contigo. ¿Perdón? Que quiere dialogar contigo. ¿Él quiere o quería? No lo entiendo. Quiere. Quiero. Bueno, que con Gris Bueno. no estaban. Van a tener su tiempo para dialogar. También falta el tema de Andreina, Miguel y Shirley Sebastián. Se tocarán mañana en la gala. No hay tiempo, Gracias. pero referente a esta Gracias. situación de Mare, Fred, Ricardo y Sergio Atalay, por favor. Cosas para todos. Atalay. Dijo Atalay. Se les ha dicho y se les repite sobre las reglas del programa. Coincidencia o no, pues sigue siendo, Todos rompen las reglas. pues, Pónganmela igual. de hecho cuando sonó el gong se los recordé otra vez. Esto Eso tendrá es lo que me enerva y por eso cometí el consecuencias error un poco de más tal vez serias ahorita- y no pueden verse. O sea, no pueden verse. Pues como ven, ustedes 4 tienen una tarjeta amarilla. Sergio, Fred, Ricardo y Mari. Y Roberto. Y Roberto. ¿Roberto no está? Les vuelvo a repetir. Tiene tarjeta amarilla Sergio, Fred, Ricardo y Mari. Muy bien. Saben las reglas y es la última vez porque ya las tarjetas amarillas mínimas. No es lo mismo ya. Muy bien. Queda claro. No queda claro. Dicho esto y los temas que se quedan pendientes, vamos a lo que vinimos aquí, que es escoger el favorito de la semana y la persona Por que tiene la fin, oportunidad Andreina, ya. de blindar Mi líder, por favor. la casa. Muy bien. La corona. Vamos con las nominadas de Casa de las Chicas. La primera nominada es Andreina. La segunda nominada de las chicas es Shirley. Y la tercera nominada de Casa de las Chicas con posibilidad de ser la favorita, ganar $2,000 y blindar su casa es... Mare. Muy bien, ahora vamos a Casa de los Caballeros. El primer nominado es... Andrés. Ahí, para él. Para él los votos, para él. El segundo nominado es... Austin. Y el tercer nominado es... Miguel. ¡Sorpresa! ¡Wow! Muy bien. Pues como saben, tengo que eliminar a uno de cada casa. Es parte de... Vamos con los hombres esta vez primero. Bueno. El primer chico que no será líder de la semana es... Andrés. Ahora una chica. ¿Qué chica no llegará? Ella es... Mari. Ahora sí vamos a decir a los favoritos y los líderes de cada casa. Voy con los chicos. Tienen que pasar al frente, esa es tradición de su casa, por favor. Apretando el Justin Hill. Tradiciones son para... Así es como... Son nuevas reglas, Vanessa. Aquí no se Muy bien. aprieta.
el favorito, elegido por ustedes en www.elpoderdelamor.tv de Casa de los Caballeros es... Miguel. Sonríe. No puede ser, lo hiciste. Ah, vuelto el Golden Boy. Eso que ya no estamos Me viendo más encantan ahora. los bots. Gracias al público por votar y por darme el pin nuevamente. Gracias. Felicidades, Miguel. Ahora vamos con Casa de las Chicas. La favorita elegida por ustedes de la semana es... Andreina. Me encanta esa emoción cada vez. ¿Te emocionas cada vez, Andreina? ¿Te sorprendes? Estoy un poco sentimental. Muchas gracias en serio por esto. Gracias a mi mami también, que siempre está ahí. Mamita, te amo. Ella siempre está ahí pendiente y a todos los que me apoyan, un abrazo y un beso en ella. Chicos, como saben, tienen la oportunidad como líderes de la casa de ir a la cena juntos o donar la cena a alguna otra pareja o personas. Entonces, por favor, acérquense para que puedan coordinar esta situación y informar. Decidimos que le vamos a dar la cena a Mariela y Alejandro. Para que puedan aliviar asperezas. Muy bien. Gracias, Andreina. Tomen sus asientos, por favor, en un momento, porque... Chicos. Alejandro, todavía, por favor, ¿se pueden sentar, por favor? Chicos, antes de terminar esta pregala, como siempre los fans son increíbles, que hacen de todo para que lleguen detalles. En esta ocasión llegan detalles muy especiales. Ay, he perdido mi papel. Detalles muy especiales para Claudia, para Austin, para Shirley y para Andreina, pero también estos mismos fans han dado detalles a cada uno de ustedes, así que van a tener su nombrecito para que lo puedan agarrar y ver qué detalle. Así que por favor pido que los traigan. Este es para... Y mi amigo mío. Austin. Una abejita, precisamente. ¿Quién lo diría? Austin, por favor. Ay, tengo curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Quién lo diría? Austin. Renier Melissa. Este es para Ricardo. Sebastián. Andreina. Para Miguel. Y este es para Andreina. También para ti, Andreina. Claudia. Mariela. Mare. Meli. Austin, baby. Fred, por favor. Hay más cosas, pero se los daremos después porque son muchísimas cosas. Muchas gracias a todos los fans del programa Poder del Amor, de este programa. Muchas gracias, se aprecia. Recuerden siempre votar por su favorito en www.elpoderdelamor.tv. Y les recuerdo que pidan votos, chicos. Estamos en la recta final. Dos de ustedes se convertirán en los ganadores del Poder del Amor. Recuerden que esos votos son acumulativos y sabemos el gran resultado en la gran final. www.elpoderdelamor.tv. En esta ocasión sí le voy a pedir ya a Alejandro y a Mariela que pasen a la cena
que le han regalado Andreina y Miguel, amablemente. Si van a pelear, peleen rápido. Si se van a Y arreglar, bueno, arreglen yo rápido. me despido. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Buenas Gracias. noches, hasta mañana. Bienvenida a la casa, Mariela. Para esta cena romántica. Oh, te traje flores. Qué amable, gracias. Sí, bienvenida. Gracias. Es la primera vez que a mí me toca una cena romántica. ¿Verdad? Ay, corazoncitos y todo. Se ve muy bien. Y huele rico. Ay, esta ensalada se me hace conocida, no sé, porque siento que la he probado. ¡Oh, los vegetales a mí! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! De corazoncito. Ah, qué lindo. Ey, qué bueno está. O sea, de verdad está bueno. Tipo, el amor, estas legumbres, esta cosita a mí me re gusta. Todo lo que tenga ese yogurt medio raro, cocina. Salud. Por nuestra primera cena de acá, romántica, en la casa de los varones. Por la charla que vamos a tener. Contame. Y por la comunicación. Dos cosas. Espérate, me quito el sarcasmo un momento. Ok. Ahora sí, te escucho. Ok. Dos cosas. La primera, lo que compartí con Fred y Sergio fue, creo que dejándote lo mejor parada posible. De hecho que fue lo real. O sea, fueron palabras súper bien cuidadas, al fin y al cabo. Y como sucedió, a mí no me parece que haya sido un pecado. Ni siquiera me parece que haya sido un defecto tuyo. Es más, para mí es una virtud tuya. El hecho de que las cosas a vos tal vez no te hayan gustado y me las comuniques. ¿Entendés? Fui. ¿No te has animado a decirlo en su momento? Dime por qué. porque Dime. No quería delatarlo, porque fui a acompañarlo a Ay, que un él... cargador, 2 hombres para un cargador. No fue un cargador, fue un teléfono. Te dije. Por teléfono. Con la que él estaba. Dime bien las cosas y si no vas a hablar, no hablamos. Claudia, fui a acompañar a Austin a que él le llevara el teléfono allí. Ah, del otro día. Sí, yo ¿Qué te me lo has dije. dicho? ¿Qué te lo- versión me has dicho el otro día? Te lo Que tú dije. estabas solo en tu cuarto, que esto estaba X, que tú te has ido. ¿Me has dicho eso? Te lo dije. ¿Y esa parte te has sí. olvidado entonces? Claudia, te lo dije. Ese fue el día que tuvimos el que no me contestaba y todo. Te lo dije. Ya al día siguiente sí, te estoy al otro hablando, día, domingo. sí, ¿Qué te- me te dijiste? lo dije. ¿Me dijiste esto? Sí. ¿O me dijiste que estabas solo en tu cuarto luego de salir? ¿No me dijiste eso? ¿Me vas a negar que me has dicho eso, Claudia, Edgar? te dije que Edgar, estaba. me has dicho otra cosa. Y hoy me vengo a enterar otra cosa. Si tú vas a formar parte de este... Yo no, Edgar. Tú, al día siguiente que has salido, me has dicho, me has contado, me has dicho que sí, que los chicos, que te tal, dije, que sí, pasó esto, sí. esto. Me cuentas la a todos, menos la tuya. Porque tú me has dicho que eras el único que se fue tranquilo a su cuarto, X. Sí. Ay, y ahora me entero que estás en mi edificio. Porque lo acompañé. Porque ellos ¿Por qué no dos se tenemos que decir ese pelearon. rato? ¿Sabías cómo estaba? Te he comentado ya cómo soy. Sí, chispa, me dijiste esa. De mecha corta te haces llamar. ¿Es conveniente para vos hablar en ese estado? ¿Porque querés hablarlo? ¿Porque te sentís reprimido?
sabiendo que me puede exponer. ¿Es conveniente? No, Mariela, pero de todas formas, yo no, a vos no te siento chispa o de mecha corta. Yo a vos te siento súper bien, todo lo contrario. Te dije, por favor, no lo comentes. Y fue lo primero que hiciste. Sí, no lees mentes y no sabía que venía a contártelo. Todo esto para mí es nuevo, todo. El estar suelo anteriormente manejarlo sola. Cuando me pasa algo, simplemente me retiro o no regreso. Te he comentado muchas veces que estoy en cada momento con vos, porque todo es nuevo, porque estoy haciendo camino con vos. En cuanto al tema de emociones, manejar emociones, sentir, abrirme a sentir. Todo es nuevo. Estoy autoanalizándome cada momento, cada momento, cada momento. Otra vez lo mismo de siempre. No, Jess. No es lo mismo de siempre. Me siento como una estúpida otra vez. No te sientas así, no tienes por qué. Es que así parece, así parece. No, Jess. Así es como lo pinta. Como lo pintan ciertas personas. Depende de ti cómo tomes. Es que por eso es que ya no hablo con nadie, no hago nada con nadie. Porque estoy harta de estar en este lugar parada. Siempre parece que estoy loca y que me hago películas en la cabeza con la gente. No. Son dudas que cualquiera puede tener. Tienes todos los motivos, toda la razón. Y es lógico, es entendible, no estás loca. Nada que ver. Y lo ibas a poder compartir Yo más adelante. venía, O sea, era un no proceso más adelante, no, en el programa venía a hacerlo. en el siguiente programa. Ahorita en este programa, yo venía a contártelo. Bueno, cosa que no me habías dicho en su momento. Porque te dije que no lo mencionaras. Claro, en ese entonces vos me lo habías dicho como que lo arreglamos afuera. Y listo, y yo decía, ¿cómo China vamos a arreglarlo afuera? Porque Si vos afuera no entonces te apenas sentís podemos hablar. reprimido porque querés ya. Sí. ¿Cómo te cuento? Te vengo contando hace 3 meses que tengo un problema que estoy tratando y lo estoy trabajando, no es de un día para otro. Yo jamás me hubiera autoanalizado y decir, no, yo quiero las cosas que estén así porque para mi criterio es así. Pero no, sé que para vos no es, pero no me permitiste hacer ese cambio. Te pedí que por favor no lo contaras. Porque yo ahora estoy expuesta, soy una loca. No, sí, Porque yo... O sea, Para vos no, Alejandro, porque yo sé que vos me entendés. Pero no quería traerlo aquí por eso. yo creo que eso... No que- te importa, o sea, señor. No, siento que vos nomás te estás juzgando un No, tanto no me estoy fuerte, con una vara juzgando. muy alta, No. pero todo el mundo tiene derecho a tener No, incomodidades, porque nadie inseguridades conoce, y nadie demás. está en mis zapatos y nadie sabe lo que yo siento y por qué envuelvo por y por eso. qué expreso así, por qué siento así, por qué veo así a primera vista. Por eso es que Nadie te sabe que puede yo me voy a juzgar. autoanalizar después porque estoy trabajando, porque te quiero, porque Y lo quiero estás que haciendo funcione. No, excelente. Me mantengo sola mal. Estoy con alguien mal. No tienes por qué absorber toda esta situación. Ahora no has quedado mal en lo absoluto. Para nada. En lo absoluto. Pues sí quedé mal otra vez. ¿Por porque- qué? Explícame. Por lo que estaba pasando entre nosotros, que tú encima de todo lo niegas. Y dices que... Y No todo es- lo que me dijeron es como Entiendo. otra vez lo mismo de siempre. Ya. A ver, cuando hemos salido, ambos fuimos claros de que ahorita nada. No niego de que no lo he negado, porque si hay una atracción, si me gustas, no lo he negado para nada. Pero sí he dicho claramente de que somos amigos. Ahora en el presente somos amigos. Yo sé, Frederick, es que yo no soy la que lo tiene que entender. Creo que Yo la tenía muy clara, pero ya Pero toda esta entonces- situación me rebasa porque me he cansado de explicarles aquí que
que esto era justo lo que no quería que pasara. Y no ha pasado nada. Ahora yo me voy, digamos, a lo que yo temo. Que vea una pareja Que no se es calme real, y después habla. que no es real, ¿No? que no es real. O sea, que es así como que todo está bien siempre, todo está bien siempre. Ah, entonces vos querés que yo me muestre histérica y No. que Yo- porque es real. Y Entonces, cuando yo esté histérico me voy a mostrar histérico. Cuando yo bueno, esté molesto, qué bien. me voy a mostrar Hacerlo vos porque histérico, vos podés qué manejar. bonito. No, está bien, hacerlo vos, pero yo no quiero. Hacerlo vos, yo no quiero. No quiero mostrarme así. Te digo, Jessica, no tengo sentimientos ahorita por nadie. Está bien. Es que quiero que te metas Eso en la no cabeza cambia mi eso. situación, Fred. No la cambia, pero aunque sea puedes entender y puedes saber de que no estás en el medio de nada, de que no te estoy utilizando y O eso. sea, es que esto no es por ti. Yo no estoy así por ti o por tu culpa. Estoy Por la así situación. porque, Pero porque la me situación- molesta estar así otra vez. Sí, pero es que, Sintiéndome tan incómoda todo el tiempo. pero en tu cabeza que no entre esa situación, porque tal situación no existe. No existe, no existe un sentimiento por Mare, no existe un sentimiento por nadie. No hay tal situación. Es lo que te han dicho y es lo que se te ha metido en la cabeza. No hay tal situación. No tienes por qué sentirte así. No existe eso. Son cosas que las han lanzado, que han estado ahí comentando y genera dudas, Sí, genera pero me sospechas. siento Sí. muy estúpida por permitir que pasara esto entre nosotros. ¿Por qué? O sea, cuando estábamos bien así como estábamos. Si eventualmente vuelve a pasar esto, o algún problema que te disgusta y que te encoleriza, yo ya sé que necesitas tu tiempo. ¿Y qué voy a hacer? Te voy a ver así. Y bebé, a mí no me da ganas de abrazarte cuando estás así. O sea, realmente, ya está. ¿Me abraces? Yo no me abraces. Ok. Realmente, o sea, me da... Creo que se me contagia porque sé que estás molesta por algo conmigo, ¿entendés? Entonces me siento Claro que se pasa la mala vibra. Claro que sí. correcto y me siento hipócrita, no sé si hipócrita, ¿entendés? Pero no me siento bien abrazándote así, cuando estás así. Y no tienes que hacerlo, porque yo soy en un estado emocional y no voy a sentir que no, simplemente respeta mi espacio. Cuando estás así yo quisiera dejarte sola, o sea, sola en el momento y que te cures solita, que al parecer es lo que vos querés hacer. Cuando estás así, encachimbada, en el sillón, preferiría dejarte ahí, que cures automáticamente y irme y hablar con Ricardo, con Fred, con cualquiera de los chicos. Eso no te gustó. Lo veo en tu mirada. No, si es lo que sentís, está bien. Otra vez la cagué, otra vez está haciendo lo mismo. Otra vez lo hice mal, güey. Otra vez debí quedarme como estaba. No, Jessica, escúchame, mírame. Tienes que entender esto perfectamente. Tú no has hecho absolutamente nada. No vas a Nada. quedar como una estúpida Ay, todas Jessica, las por veces. favor. Tú no has quedado como una estúpida de nada. Obvio sí, güey. No, Primero vieja. con Alejandro, luego No, con ya, Sebastián escúchame, y ahora escúchame. contigo. Te voy a decir qué es lo que está pasando. La gente me Ahorita- dice cosas horribles. No, la gente habla porque sí, la gente no tiene idea, no sabe lo maravillosa que eres. Todo el tiempo me dicen que me estoy metiendo en la relación de alguien No. más. Que me busque un propio novio. Jessica, ya, escucha. Ahorita quiero que entiendas bien esto. Ahorita explotaste por toda la situación, ya. Te tiene en un estado catatónico, estás ahorita así, ¿ya? Pero quiero que igual entiendas de que nada de esas cosas que te dicen, ni nada de esto es tal cual. La gente se equivoca un montón. Lo que sucede es muy distinto a lo que uno cree. Lo que ¿ya? no quiero es que me Está- mientan, Fred. no, O sea, yo no no te quiero estoy estar en esa ya, situación ya. de que me esté viendo la cara de estúpida. Ya, Jessica, escúchame.
nadie, métete esto en la cabeza, nadie te está viendo la cara estúpida, ¿ya? Pues qué raro, porque toda la vida me lo han visto. Ya, bueno, aquí es diferente, ahora es diferente, el presente es diferente, ¿ya? Ahora quiero que respires y que te tranquilices, de que entiendas de que no has hecho nada malo, las cosas las hemos dejado claras, nadie te ve la cara estúpida en lo absoluto, no has sido utilizada en ningún momento, lo que haya pasado antes ya pasó, no tiene nada que ver con el presente, solo que ahorita estás así, estás quebrada y por eso todo eso está viniendo al presente y te está atormentando, ¿ya? Pero no has hecho nada malo. Y ahí traté de aguantarme y de hecho que me aguanté. Pero después tampoco me habías comentado al final y lo habíamos dejado otra vez. No, me habías comentado, cierto. Pero no lo pudimos solucionar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si pasa eso, te doy espacio. Me voy a hablar con los chicos y te doy espacio a estar vos misma y a sanar vos misma lo que tenés que sanar, a ordenar tus ideas y es que después me comuniques cuando quieras. Te doy más un beso, un abrazo, pero no voy a estar así tan meloso, claramente, como creo que en los últimos días acostumbré a estar. Aviso. ¿O no querrías que me quede ahí? Ok. Entonces, eventualmente si eso pasa, yo aviso nada más de antemano, no creas que no estoy ahí para apoyarte, no creas que me ahuyentas, nada. Entendé que te doy tu espacio, que eso es lo que interpreto que querés. Para que ordenes tus ideas y bueno, en cuanto antes ojalá me puedas compartir. Yo preferiría siempre que pueda ser acá. Quiero que me digas lo que sentís. Porque tampoco leo mentes. Igual en algún momento ya te comenté que mira, las cosas creo que hay que tratarlas dentro. Porque igual, se quiera o no, afectan dentro del programa. Pero ya no te voy a decir sí cuando sea no. Por favor. Te prometo. Siempre hemos tenido las cosas claras de esta amistad linda, que ya sea amistad que ya seamos amigos con derechos o no. Obviamente si hay sentimientos, sabes que te valoro, que te aprecio un montón. Sabes, Yo también. Sabes que te quiero un montón y siempre te lo he dicho, tú me caes súper bien, ¿ya? Entonces no hay que dejar tampoco que la presión de todos, de que pareja, nos afecte porque tú y yo la tenemos clara. Independientemente de que si pueda suceder algo o no. Pero tú y yo la tenemos clara, ¿ya? Y en ningún momento, al menos de mi parte, fue así como que estamos formalizando... Y es que ahora me siento hasta mal por haber desconfiado de ti. Ya no sé ni qué pensar. No, basta, tú no has hecho nada mal. Mírame ahora. Tú no has hecho nada mal en desconfiar. La situación sí genera dudas completamente. Es que ya no sé qué pensar, Freddy. No pienses en nada. Si tu intuición... Ya no quiero que me pregunten porque ya no sé qué responder. Ok, Ni siquiera sé qué siento. ya. Si tu intuición te dice, ok, no estés con Fred, no es ahí, te está mintiendo, lo que sea, hazle caso a tu intuición, ¿ya? Pero no Yo no tengo intuición, ya te había dicho. Y tú te basas en otras cosas. ¿Ok? Pues sí. Ya. Básate en esas cosas, llega a tus propias conclusiones, pero con la mente fría y tranquila, ¿ya? Estoy aprendiendo a entender que no, la felicidad no es igual. No se transmite lo mismo de la misma manera y más del sexo opuesto. Y más tú, Alejandro. Somos diferentes y estoy entendiéndolo, estoy aprendiendo. He estado sola,
no es excusa. Y me cuesta, y soy más lenta. Asimilo diferente las cosas. ¿Para qué? Para entender, para trabajar las emociones. Porque todo lo veo todo por mis inseguridades. Rapidísima. A mi criterio. Yo empiezo a creer que vos, nomás, como que tenés tu vara muy allá. Pero para mí, lo estás haciendo excelente. O sea, para mis referencias, digamos, lo estás haciendo increíblemente bien. Porfa. Cuando te digo algo es por una razón. No lo hago para molestarte, no lo hago. Yo no quiero hacerte sentir mal. Estoy trabajándolo porque es importante para que una relación avance. Pero hay cosas que vos no entendés y ya ni yo entiendo, pues, cómo manejarlas. Y las estoy trabajando. Es que mi patrón de vida me dice, no, encerrate, como un capucho. Y esas cosas también me las puedes compartir si querés. Claro que quiero compartirla, pero dame chance, no tomes la decisión de decir, bueno, me siento, si tenés derecho a sentirte reprimido porque sos un individuo que tiene emociones y sensaciones, pero si yo te lo digo, yo no estoy actuando, te lo prometo que yo no estoy actuando desde el orgullo, desde ay, quiero, o sea, tengo algo, dame chance. Ok. Porque quiero que haya comunicación. Porque vales todo y más para lo que estoy trabajando. Porque no quiero hacerte pasar unos ratos malos, como decía, ya pasó una vez y ya se sintió horrible. Y discúlpame por hacer pasar este mal rato. Porque no es el chiste, yo no quiero pasar eso. No quiero hacerte pasar. Es difícil decir, no, anda a pasar la voz y yo, pues, se siente, la mala vibra se pasa. Así como la buena vibra se pasa, la mala vibra se pasa. Y no quiero ser mala vibra. Por una tontera que se puede arreglar fácilmente. Pero esa tontera para mí es una cosa grande. En cuanto a emociones, a manejarlo, a entenderlo. Yo necesito entenderlo, procesarlo. Y va bien despacio en mi cabeza. El ratoncito se cae y vuelve otra vez. Ahí está. Es difícil. Si te digo algo es por una razón. Y sé que no les mientes. Tengo que ser más comunicativa. Lo sé. Y prometo que estoy trabajando en eso. Me estaba insinuando como que si yo había visto a alguien fuera de la casa y cosas así. Entonces yo le estaba diciendo, no, nada que ver. Yo llevo ya cediendo un buen rato, intentando, aceptando todo lo que me dice, diciendo sí a lo que sea que me diga. Y ella no cedió, en ningún momento ha cedido. Gracias por verme como la amenaza más grande que has tenido en este reality y necesitar de ayuda para poder defenderte. Yo decidí frenar las cosas con Fred porque él se metió en un problema con Andrés y con Mare en el que después yo salí embarrada. Casualmente, domingo fue que yo hablé con él me dio una versión y una semana después o durante la semana me vengo a enterar otra cosa. O sea, aquí muere todo con Edgar. Yo quiero ceder el viaje que tenía pendiente con él, por favor. Ayer me abrí, decidí dar otra oportunidad y la vida una vez más me pone otra señal de que ahí no es. Primero pensé que se habían hablado por teléfono, después voy enterándome de que en realidad salieron el fin de semana, después me entero de que alguien durmió con mis almohadas y mis plumones, después me entero de que fueron a una discoteca hasta las 3 de la mañana. Siento que no estoy preparado para una relación ni con ella ni con nadie. Que obviamente yo dije las cosas claras, el que no quiere estar es él, no yo. No la está valorando suficiente a Shirley. Y ahí es cuando digo, quizás sí le queda grande Shirley. Llegó el momento de la votación.
imagino que hacerle estar acá no va a ser bien. Siento que le falta actitud para buscar el amor. El ganador de la gala 15ª del Poder del Amor es... Piénsalo bien. 2 sobres, 2 destinos diferentes.